corazón. Buenos días. Buenos días, cuerpo. Buenas noches. ¿Qué hubo? Oye, ¿cómo están, chicas? Idiotas. Hipócritas. Buen día, buenas tardes. Hoy el día está loco. ¿Qué más? ¿Cómo les ha ido? ¿Qué me cuentan de nuevo? Bien, gracias. Bien, chicos, ¿cómo han estado? Bien. Uy, este calor. Muy bien. Esas energías, ¿por qué tan bajas? ¿Qué energía? Parece que estuvieran de luto, ni Estamos estoy con su actuando como actitud. ustedes actúan durante mes y medio atrás, prácticamente. ¿Qué te pasa? Sebastián está cabreado. ¿Qué le pasó? ¿Ya qué le hicieron sus compañeros? Lo hicieron renegar ¿Ya en qué le casa. hicieron esas Sebastián no sabe si porquerías de regresarse para compañeros que Colombia o usted qué tiene. mismo. ¿Otra vez te molestaron o qué? Cuéntame, ¿qué te pasa? Ay, pobrecito, ni que lo conocieran tanto. No, en absoluto. Creo que todos tenemos la oportunidad de tener facetas y en este momento es la faceta que tengo. Bebé, no. ¿Y qué dijo? Me parece perfecto. No te sí, escuché. apoyo la noción de Válido. Sebastián. Uno no todos los ¿Qué días dijo? tiene por qué estar en su mejor momento. No vamos a Ecuador, ya que estás preguntona, ¿qué tal tú? ¿Cómo va Ecuador? Voy bien, estoy un poco triste porque extraño a mi amiga Shirley, pero estoy bien. Ah, ¿Cómo sigue Shirley, Andrea? Hay peligro de que se salve. No, realmente está bien enfermita. Bien mal. Bueno, esperemos que Shirley, mi compatriota, mi paisana, se mejore en el transcurso de las horas, si es posible, y que no pase a mayores, ¿no? Ella dijo que tenía sentimientos por mí y yo le dije que tenía sentimientos por ella. Somos muy polos opuestos. Tú hablas de una manera que a mí no me gusta. Me gustó besar a Melissa profesionalmente. Primero Elizabeth, luego Melissa, luego Andreina, ni estoy, no, pues que estábamos conectando. No dijiste allí. Sí, que nos quitemos la ropa y a la piscina. Estás enojado de que quieres literalmente ligar con una y vienes y tienes el paso, pero así mismo tienes el rechazo. A veces no tienes tacto para ligar, ¿cierto? Acá muchos están tratando de inventar cosas que no son de su vida real. Sebastián, usted tiene el rabo de paja, así que quédese callado. Pero a mí me gusta el respeto y para mí esa forma de hablar a mí no me gustó. Ahora voy a mencionar a la líder de Casa de las Chicas. Voy a mencionar al líder de Casa de los Chicos. Simplemente fue como... No fue incómodo. Sí, no. Realmente no me incomodó. Porque uno, un juego. Dos, él no la escogió a ella. O sea, salió en la moneda. Y tres, pues, ya yo estaba esperando pues que se cayera la carta. Como que uno espera, pues, que pase lo más incómodo. Y no pasó, así que no tengo por qué molestar. Eso sí. No, no me molesta. Eso sí es verdad. Para nada. Él te ha dicho en algún momento que solo te está conociendo como amiga. Él, ¿cómo me dijo? O sea, lo que ha dicho aquí ha sido como que nos estamos conociendo como que como amigos, pero para algo, supongo yo. Porque Si no, ¿para qué te va a besar? ¿entiendes? O sea, por eso me dice como que y si funciona todo, pues seguimos, y si no, pues como amigos, tranquila, me dice. Pero no O sea, te eso es lo cuesta- que ha dicho. Pero no te puedes pensar de que si no estás seguro de querer como algo más con vos, están haciendo lo mismo que Gris y Miguel y ya fallaron ellos. Y ni ellos, porque fue el del lado de Miguel que ya no quiso seguir, porque Gris estaba bien interesada, pues. Pues no tengo idea. No tengo idea. Pero me está extraño. O sea, como que tal vez sí. Yo pienso que tal vez lo que puede decir es como que no estoy preparada, como que pan y de repente cortar. Pero de volver con ella yo no creo. O sea, yo siento que tal vez con otra persona, pero con ella yo no creo. Yo no ¿Y si creo fuera porque... con ella? Ah, bueno, eso es problema de él. Pero que yo te digo lo que yo pienso. O sea, lo que yo pienso es que yo no creo. Porque... Por todo lo que ha hecho y ha dicho. Todo lo que ha hecho, ha dicho. O sea, Andrés. Uy, no. Yo lo dudo mucho. De verdad que sí.
y todo lo que le han dicho los muchachos, que los muchachos como que lo apoyan en lo que está haciendo ahora, como que antes no se podía hablar ni con ellos, porque ellos ni le hablaban, o sea, no lo querían cerca, punto. O sea, yo no creo que él vuelva. Lo dudo mucho. No sé yo por qué siento raro. O sea, siento raro el hecho de que de repente se están odiando, de repente se están llevando bien y todo. O sea, él siempre como que ha tratado de llevarse bien con ellas, lo que yo he visto. O sea, yo no lo he visto como que en esta semana y en la pasada como que peleando con ella. O sea, es ella la que va y grita, es lo que te digo. No es como que él le diga algo así molesto. No le preguntas tampoco qué estaba diciendo porque cuando empezó el BTR dijo que ella viene y dice no sé qué. No ¿Que ella vea entendimos qué? nada. Cuando empezó el BTR, lo que estaba diciendo él, no le preguntaste qué estaban hablando. No, es que no le pregunté nada. ¿Y no te da curiosidad? No. Tengo más curiosidad yo. O sea, es que como que ¿para qué le voy a preguntar? O sea, él va a pensar, va a decir como que diablo, mira, está pidiendo explicaciones o algo así. No, es que a eso me refiero yo. Yo fácilmente puedo ir a donde alguien y decirle, ¿qué tal todo ¿qué tal todo vos con Andrés? Pero vos no tenés por qué contarme. Yo te voy a escuchar lo que vos quieras contarme. Y ya. O sea, porque de una u otra forma, pues, recordé que en el BTR vimos un pedacito. No vimos nada, vimos que se estaban Exacto. agarrando las manos y ya no Y que se y los abrazaron. dejaron. Y que él la abrace. Porque él la abraza. Ella. Él lo abraza. Él la abraza. Vaya. Como tal. Oye, de verdad que gira tan bacano. ¡Mira con cojones! Mira cómo Le gira. pone emoción. Mira. No la pare, no la pare. ¡Ay, ay, ay, ay! Oye, ¿cómo gira esa huevada? Ah, bien. Oye, qué bacán gira. ¡Para! Bien. En la grada, así todas. Dale, la grada. No, vamos, donde vamos. sea, pero todas dormidas. En la grada, una por una. Así. Bueno, hágale pues. Ya verá, ya. Van a tardar. Pero sí, después cuando apenas los escuchemos, No importa, para que se vayan acomodando. en cualquier lado. Que lo van a hacer bien así como No, de que... pero desde allá. Cuente 9 escaleras. 1, 2, 3, Sí, 4, sí, 5, 6, 7, 8, 9. Empiece usted allá. En la escalera. ¿Acá? Ahí sí. Yo fui la de la idea y yo no me quiero acosar porque ando pantalón blanco. Rápido. Dale, Elisa, venga. Ando pantalón blanco. Vamos. Ay, no, qué feo. Ando pantalón blanco. No tienen que estar una en cada... Ah, ¿no van a venir todas? Yo sí. No. Así. Y ahí ando Ay, pantalón. pero ¿por qué son así? Vengan acá. Güey, ando pantalón No, blanco. hágale. No, ya se justo. Duérmanse. Vaya. Andreina, vente en la escalera, no seas chava. Corre. Ojalá no estuviera Párate del piso. Andrea. ¿Qué? ¿En la escalera? Así Sí, con la almohada, con la almohada. Baja. Esa es la idea, corre. Aquí estoy bien. Ay, no, de verdad que te pasa. Aquí en esta. Daña el juego, lo daña. ¿Y con qué con cojín? Porque me duele la cabeza. Ay, Calla. me duele la cabeza. No me metas. Ay, pinche globito, todavía estoy arriba. Oye, pero está relajado, ¿no? La verdad que sí. Cuidado, se tiran algún puchi. Puchi. Ups, tarde. ¿Qué puchi? No, Andrea. Tarde tu pedido, mi ciela. Un puchi es un... Ah, pues la Andrea. Chito. Ya está en personaje, ya dormido. Soy una grada. Soy una gran... Yo voy a hacer que pase. Ay, amiga, mi pelo. Acá hay tipo para contarse y empezar a robar. Así. No, sobre cada una. Estamos... Buen día, buen día. Días, porque buenas.
Las tengo. Las tengo. Las tengo. ¿Cómo anda, chica? Uy, me dormí. ¿Con qué que me morí? Un segundo. Perdón. Quería preguntarte algo. Contame. Que me tiene, Elizabeth me dijo varias cosas que ahora me... ¿Qué? Que estaba hablando ahorita con Elizabeth y me hizo como que varias preguntas de que si yo te había preguntado y como que no te había preguntado. Y me dio algo de curiosidad. No sé si te molesta que te haga preguntas. Dale, O sea, no lo había pensado, simplemente pues lo mencionó, obviamente, pues me dio curiosidad. Como que me comentó y cuando llegó Gris ahorita dijo, ¿no viste el BTR? Me dice. Y yo le digo, bueno, vi una parte, pero no escuché nada, o sea, no se escucha aquí nada. Y le digo, ¿por qué? Y me dice, no, nada. Y se fue. Y fue como que, ok. Entonces, ahora Elizabeth me preguntó que si te pregunté. Y le dije que no. Entonces no entiendo, o sea, ¿qué pasó? Lo que pasa es que discutimos nuestros temas con madre, ¿me entendés? Ahí Ya. abiertamente entre todos. Ya. Y nada, o sea, como que simplemente nos entendimos. O sea, entendí su punto, entendió el mío y simplemente ahorita estamos bien con Mare. Eso. Y es como que ella dijo que tenía sentimientos por mí y yo le dije que tenía sentimientos por ella, pero que en este momento estaba confundida. Y eso, digamos. Y hablamos y, o sea, es como que todo lo que pasó, ella me puso su punto de vista, yo le puse mi punto de vista y etcétera. Y ya, digamos, simplemente están bien las cosas. ¿Qué es eso? Defínelo. Magníficamente. Me la acabo de inventar. Blanco, Alejandro. Too white to be true, así. Haydem. Te juro. Hasta acá llegaste con lo después acá ya es así. Rojito. Rosadito, yo lo que ya es acá. Supuestamente ella me lastimó y yo la lastimé. Por si acaso no son mi venganza. No. No, o sea, es que si se escucha... Se escucha así, yo sé que se escucha feo, pero es una manera de también, es como que ya dejar todo en calma, ¿me entiendes? O sea, yo no soy venganza de nadie, ¿me entiendes? Si lo estás haciendo porque quieres hacerle algo Yo- a ella, pues no, tampoco. yo te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que no. Yo te estoy diciendo que yo me habría darme la oportunidad de conocer a otras personas y esas personas son vos. ¿Sí? Y no te asustes si después quiero conocerla a Carla y así sucesivamente, pero es conocer. Tranqui. No me querés acuchillar, ¿no? ¿Qué? Me querés acuchillar, ¿no? Ahorita. No, creo que estás acostumbrado a otras cosas. Creo que te equivocas conmigo bastante. ¿En qué? En ese aspecto, ¿En cuál aspecto? en acuchillarte. Ah, ya. Mm. No, pero igual es eso. Y Dondai me dice, y no me acuerdo que los demás chicos, o sea, es como que algunos de los chicos me dicen de que tenga cuidado de lastimarte porque se nota de que vos estás ilusionada y etcétera. No es digamos, que estoy vos estás- ilusionada, es y que que- me centro en una persona. Yo voy una persona. No puedo como que hacer como lo que hizo Shirley. Yo no puedo hacer eso. Entonces, ¿te interesa conocer a Austin, Edgar? ¿Quién es? Comenzaste. Andrés. Me gusta conversar contigo. Bueno, Austin. Yo me sentí un fantasma. Sebastián, ¿qué te pasa? Puede ser. Yo siempre te he hablado así, ¿por qué te ríes? Es que me pone un poco nerviosa. ¿Por qué? Porque pues eres como un Pepe Le Pew. Y yo soy la gatita de eso. ¿Te gustan los Looney Tunes? ¿Ah? ¿Te gustan los Looney Tunes? Obvio, ¿Sí? yo nací con los Looney Tunes. O sea, Bugs Bunny. Y sentémonos allí, que sea como más relajado, que no tengo dónde sentarme. Las caderas no mienten. Te voy a decir así, las caderas no mienten. Siento como absorbido emocionalmente, ¿sabes? Yo te siento como extraño, Sebas. Me siento como que estás como desparramado.
¿Qué te pasa ya? Mira, Eso cuéntame. me siento como absorbido emocionalmente. O sea, Yo me he como- sentido así. Sí, o sea, por ejemplo, de hecho, si tú te das cuenta, yo comienzo todos los programas con gritos, saltos, baile, preguntándole a ustedes cómo están, poniendo conversa, ¿no? ¿No te has dado cuenta de eso? Sí, o sea, me he dado cuenta que tú te pones así como que súper... ¿Qué te pasa? Súper bien. No sé, como que estás ahorita bajoneado. Te pregunto algo hipotéticamente, es un hipotético caso. ¿Qué pasaría si no funciona entre nosotros? O sea, es como que en un momento es como que ya no. Y ejemplo, hipotéticamente, tipo como que vuelvo con Vare. ¿Qué pasaría? Ese es tu problema. ¿Ah? No, Ese yo, es tu yo sé que es problema. mi problema, pero ¿te Nada. afectaría? No, A es que, ¿qué puedo hacer? O sea, es que como yo le explico a la gente cuando me preguntan, no me han hecho esa pregunta. Y yo le digo, es que uno, no me voy a molestar. Y dos, no tengo nada que hacer porque al final quien tiene que escoger es él. Y si él la escoge a ella, pues súper, ¿qué voy a hacer yo? Adelante. Si me escogiste a mí, como pasa en este momento, Ya no me arañes, sí. sorry. Y como pasa en este momento, yo no voy a hacer lo que hace Mare. Que voy a venir a tirarte comentarios, que voy a venir a gritarte, que voy a venir a... ¿Por qué? O sea, yo tengo dignidad. Si no me quieren, no me quieren. Si no me quieren en estos momentos, pues no me quieren en estos momentos, se apagó. O sea, eso es mi intención. Ya. Pero igual, si no estás seguro, si no. estás como que sí, yo creo que esto va a pasar, que no sé qué, pues, o sea, si no estás seguro, ya dilo. Punto. Ay, no sé, Andrea, no. O si sí, pues sí, Andrea, tranquila, como que pues sí. Mira, aquí estamos para conocer a personas y yo me habría Es que conocido. me dices todo el tiempo lo mismo, entonces, ¿qué voy a pensar? Yo, pues me preocupa, que siempre es como que, ¿qué pasaría si eso? O te molestaría esto. Es primera vez que te digo. No, me lo has dicho ya. ¿Sí? ¿Cuándo? Sí. No sé, en estos días me lo dijiste, me lo comentaste. Como que no me ilusione, o que si me estoy ilusionando, o que sí, ¿qué pasa? Es que siempre es bueno que si preguntar. me molesta. Como que me siento como ya, como que demasiado. O sea, me preocupa por no sé, como que por la... Dale, hablalo. Es que no sé cómo explicarte, como que por la rapidez que como que me sigues haciendo la misma pregunta. No sé si no Ah, ya. No, es que quiero, o sea, O quiero... sea, como me sigues tocando el mismo tema Sí, también. no es que yo lo quiera Rapidito. tocar, es que los chicos me preguntan y ya también me crearon la duda a mí de que estoy haciendo las cosas mal. ¿Me entendés? Pero ¿y qué tiene? O sea, tampoco es... Yo sé, Ok. pero son los comentarios de los chicos. No, yo o solo sea, me adelanto yo a las todo lo que preguntas. pienso lo digo. Sí, yo Y- sé, ya. O sea, no... Tampoco es que tú vas a hacer lo que te digan ellos, o si ellos No, te yo dicen, sé, preocúpate pero- por esto, tú te vas a preocupar, o sea... Pero es como que también, o sea, tanto molestan y preguntan porque no te imaginas las cuestionaciones de Sebastián, de Donday y no me acuerdo quién más. Ya. O sea, es como que preguntas así y, o sea, es como que yo lo menos que quiero es lastimarte. No quiero lastimarte. Ese cuento ya lo he escuchado. Bueno, de Donday, digamos. Ay, no. ¿Qué tiene? Deben estar jugando reto o algo. ¿Te gusta cómo bailo? Gracias. Me gusta bailar. Lo haces bien en redes sociales. Pues mueves rico. Bien. A mí no me hables así. O sea, es una manera colombiana de decir que bailas muy bien. Sin necesidad que lo tomes personal. Vamos arriba. ¿Por qué te da miedo hablar conmigo? No, es que no me gusta, es que creo que tu lenguaje no va con mi lenguaje. Somos muy polos opuestos. ¿Y Porque tú hablas de una manera que a mí no me gusta. cómo hablo? Cuéntame. Digamos, a mí no me gusta que el chico que está hablando conmigo me diga qué rico que mueves el... Pues bailando. Pero no me gusta. Oye, nosotros queremos jugar igual. Pero es que ya lo vimos desfilando a Alejandro, ya vimos lo que hizo Mare, entonces se ve que está divertido. Nos van a regañar. No, hay mucha Pero es que no, ya hay pocas víctimas, ya se vinieron todos. Ya no tiene chiste. Era así que no se dan cuenta. ¿Quién contea? Yo conteo. A ver, Vamos. siéntese. 3, 2, 1. 10.
Es del 1 al 3. Del 1 al 3. Por eso lo retan. Por eso rétalo. Dale, pensé que era hasta el 10. Dale, del 1 al 3, dale. No, cho, rétalo. Vamos, 3, 2, 1, 1. Te toca a vos, Miguel. Vamos, 3, 2, 1. 2. Bello. Ay, yo te tengo leído, papi. Claro, si duermes conmigo. Sin afán de ofender ni rayar en la imprudencia. Te reto que cojas a Sebastián y le des un beso aquí. ¡Ay, no! Eso no. Un rosaura. Pero que hagas que se lo vas a dar. O le sobas la cara y le dices, tú siempre me gustaste. Pero ya ha pasado eso. ¿Por qué buscas conexión si la tienes aquí conmigo? Sí. Dale. Pero cerquita. ¿Qué le va a decir? Viéndolo a los ojos. ¿Qué le va a decir? Aquí vemos todo. ¿Por qué buscas conexión si ya la tienes conmigo desde hace tiempo? Ay, es que ustedes hagan cosas que vayan a provocar algo. Eso no va a provocar nada. O sea, ¿Quién le va a decir eso? Que no sé qué es lo que quieres, porque me dices, dame un rosaura, Mira, ahí viene Miguel a cumplir otro bailas reto. bien. Yo no entiendo, no es acá. Permiso. Quédate ahí. Perro, decir algo. ¿Qué pasa? Dime. Mírame los ojos. ¿Por qué buscas conexión si la tienes aquí conmigo? Están jugando a retos. A ver. Miguel es tu mejor amigo, ¿no? No. No. Pero lo aprecias bastante. Lo aprecio bastante. Mi mejor amigo está en Colombia. Y dicen que cuentan cosas. No. No. Ya no. Triste. Creo que eso. El hecho de yo haber contado lo que él dijo, lo que él hizo, perdón, pues vulneró su confianza bastante. Y pues realmente ya no es que hable mucho con alguno aquí a profundidad. Yo una vez te dije, no estés solo, o sea, como que... Eso no me afana. Bueno, a mí me gusta la soledad, pero pues sí es bueno llevarse bien con todos. Yo me llevo bien con todos, ¿ves? Pero precisamente... Pero tú me hablas de un bullying. Sí, o sea, hay un constante señalamiento porque yo no esté con alguien por mi manera de hablar. Y entonces, ¿qué tú buscas en una mujer? ¿Cuál es tu mujer ideal? O sea, yo creo que no sería, pero pues... Esa pregunta conmigo no va, ¿sabes? Ajá, ¿por qué? Cuéntame. Porque así uno tenga cierta lista de lo que uno quiere en una mujer, no necesariamente va a encontrar lo que desea. El amor, Andreina, debe ser una construcción. Obvio. Y hay que arriesgarse a decidir por esa construcción. A la cuenta de 3. Vale, 1, 2, 3. 1. No, perdiste por no decir nada. Ya tú sabes Perdió cómo por es. doble. Rétale, escúchame. Eli, en serio, rétalo que vaya a donde Meli Renier y le diga a Meli, con permiso, le diga, Renier, me gustó besar a Melissa. ¿Me permites darle otro beso? Yo te acompaño. No, te confieso, no, que digas así estas palabras. Renier, te confieso algo. Me gustó besarme A Melissa. ¿Puedo darle otro? No, sentir sus labios. A mi manera. A mi manera. Dale. A ver, terminas con un... Vamos a ver de qué están hechos los de PR. Eso es lo que está esperando. Eres capaz de hacerla sentir bien en todos los sentidos. ¿Entiendes? Con permiso. Un segundito por aquí. Sí, porque estás... No duele. Un segundito. Te quiero decir algo un momento. No entenderás por qué. Me gustó besar a Melissa profesionalmente. Ok. Gracias. Claro. ¿A qué vienes? Está loco. Ni siquiera nos besamos.
¿Qué le dijiste? Yo se lo dije. ¿Qué le dijiste? Yo escuché que le dijo, me gustó besar a Melissa. Me gustó besar a Melissa, pero no fue profesionalmente. ¿Y qué cara puso? Yo no le creo. Yo no le creo. Ya vi. No, en serio, siempre nos cuenta una historia diferente. ¿A quién falta? Claudia. ¿Y quién más está por ahí? Claudia, Austin. Austin. Austin, ven. A ver, reta. Carla. Vamos. Ya es hora, Carla, que te pegues un de bueno, pues. Yo veo que tienes deseo de que alguien te toque. Vamos. Vamos en 3, 2, 1. Escucha. Las veces que la besaba bien, la besaba. A ver, estamos sin Claudia. Que mira, tú crees que porque tú eres la nueva puedes empezar a hablar Austin. Tú no viste que ella estaba conectando conmigo. Pero seria, pero... Y le empiezas a hablar así con acento colombiano, pero como que marica ya. Que no ves que yo estoy conectando con este hombre. No entiendo qué es lo que pasa contigo, o sea. Le empiezas a decir que te vas a tener con Andreina. ¿Quién va a estar con la otra que hablando entonces? No, Ponete claro. Y nosotros Pero estas son las palabras. Escucha, estas son las palabras, Colombia. Estas son las palabras, escucha, estas son las palabras. Pero gritado, o sea, tienes que escuchar fuerte. ¿Qué estás haciendo? ¿A qué estás jugando? Primero Elizabeth, segundo Andreina, ahora ella. ¿Y para qué? Para que mañana diga, la estoy conociendo como amiga. Pero escúchame, pero antes de decir eso, hasta Claudia. Dice, ¿tú crees que porque tú eres nueva tú puedes empezar a hablar con Austin? ¿Tú no ves que yo estoy conectando con él? Ya me tienes, escúchame, di así, no, di así, ya me tienes y te echas un poquito de agua, me tienes mojada. Pero literal es con el agua. Es que eso ya es fuera, ya es creíble. Dale, ¿viste que tú crees que lo vas a es real? Dale, vamos. ¿Para dónde va Miguel? Pero tienes que, escúchame, no, tienes que ir a acompañarla. Anda tú como a servirte agua, tienes que escuchar. Claro, porque esa de este man no me la creo. Mírame. Ahí, mira. Practiquemos. Ven. Y entonces vos porque crees que es la nueva, entonces venís ya. Vos no estás conectando conmigo. Y entonces. Y después Elisa, primero Elisa. Después Melissa, después Andreina. Andreina. Ay, no, me estoy con tu actitud. Te sale serio. Yo voy a ver de Mícono. Espérate que voy a tratar de ser lo más seria posible. Vamos a servirnos agua. Yo voy a servirme agua. Yo voy a circular para allá. Era una familia joven que tenía... ¿Cuántos seguidores tienes? Yo 2.200.000. ¿Está bien? ¿Y haces TikToks? Ahí de vez en cuando. Ven, ¿yo te quería decir algo? O sea, vos crees que porque sos la nueva, entonces ya quieres venir a hablar con él. Marica, Y vos ya. que, ay no, ni estoy con tu actitud y tampoco estoy con la tuya. Porque primero Elizabeth, luego Melissa, luego Andreina, ni estoy, no pues que estábamos conectando, lo dijiste allí. Entonces, ni estoy con tu actitud, muy lento. O porque te veo muy rápido. Y tú estás bien, ni estoy. El hecho de que uno trate un tema de una manera escueta no te quita lo romántico, ¿ves? O sea, yo puedo ser romántico, pero también puedo ser a veces burdo de alguna manera. Sí, pero es que eso es lo que yo voy. No te estoy diciendo que no seas romántico. He escuchado que haces poemas. Siento que hay alguien ahí bien cariñoso, pero para mí, a mí me gusta un chico que venga con actitudes románticas, cariñosas, no como que hable crudo. Y no está mal. Pero es que yo soy parcero tuyo, ¿ves? En mí vas a encontrar crudeza. ¿Me hago entender? Pero un parcero no te dice eso. Pues en mi tierra sí. ¿En serio? ¿Sí? ¿Así? ¿Así? Así, dame un rosaura, que estoy aburrido. No, pero eso era molestando. Obviamente eso no va a pasar porque pues tú eres muy quisquillosa, ¿ves? ¿Qué es quisquillosa? Como muy tocada, pues, o sea, como que no te puede decir nada. No, es que a mí me gusta mucho como que los pasos, ¿no? No me gusta saltarme los pasos. No, está bien, pero pues yo te lo dije porque es molestando, porque eso no va a pasar, ¿ves? Precisamente por eso. Que no va a pasar, pero así mismo como yo puedo llegar a ser galante, también soy súper atrevido. Esa es la diferencia, bueno, la diferencia no, esa es la particularidad de mi personalidad. ¿Atrevido en qué sentido?
En que soy súper extrovertido, en que soy... Eso es chévere de ti. En que soy súper extrovertido, en que... para mí, una persona debe tener un equilibrio en todo. Tú puedes llegar a ser desde vulgar hasta romántico. Es que sabes qué es lo que Y pasa. esa es la realidad de la vida. Es que tú puedes llegar a ser vulgar, pero con la persona correcta, no con cualquiera. O sea, en vulgar, y no vulgar, sino como que más esas conversaciones hot. Por eso. Y tú no eres vulgar con tus amigas. Ahí sí, Por eso, pero entonces, no ¿cuál con es la todos. maricada? No con todos. Para mí siempre ha sido la base del respeto. O sea, yo no voy a Por eso, decirte como entonces que... es una bobada. ¿me Es entiendes? una bobada. Sino que es que precisamente, ¿qué pasa? Yo realmente nunca he tenido amigas. No, aquí tienes una. Y pues yo trato los temas, como el sexo en general, de una manera normal, natural. Por mi formación actoral, yo tengo una mitigación de tabús muy importante. El sexo es un tabú. La forma de hablar del sexo es otro tabú. Y tú lo tienes bastante arraigado. Que en broma le diga, oh, me vengo No fue y tan se le broma. tire el agua. No fue Ya tan broma. ella sabe que es una broma. Bueno, él le escupió Sí, agua pero también a mira, Claudia. escúchame. Oye, en el buen sentido, estamos jugando aquí, no es por nada malo. No, pero agua no. Así dramática. A mí me la echan y ni su amigo yo creo. O a Sebastián. Oye, escúchame. No, se van a enojar. No, Sebas no acepta bromitas. Por eso mismo, oye, yo sé lo que estoy haciendo y por qué lo hago. Ajá. ¿Cuánto tiempo ha sido tu última relación? O sea, ¿cuánto has durado? Casi 2 años duramos. Bastante. ¿Y por qué se terminó? ¿Cachos? ¿Infidelidad? ¿O no? Sí, ¿De parte de quién? de ella. De ella. O sea, tú no has sido infiel, Sí, pero en esa relación no. no. Bueno, yo pienso que sí has de conseguir aquí. Pues ni siquiera fueron como cachos, más bien era como una vaina en la que la nena no había quemado etapas. Estaba en la etapa de la rumba, en la etapa de pensar en el dinero, me menospreciaba bastante con respecto a mi trabajo y cosas así por el estilo. Hola. ¿Qué hacen? ¿Qué pasa? ¿Quieres sentarte a conversar? ¿Qué será un reto? Que no entiendo. ¿Qué hizo? ¿Qué sientes tú por Miguel? Ay, Dios mío. Mira que no le digas que estamos... Tiremos a la piscina. Fíjate. Barrete Nos quitemos la ropa de la piscina. Hace frío, perros. Vamos. ¿Te atreves? Yo me atrevo. Ustedes no se Yo atreven. me atrevo. No se atreven. Yo me atrevo. ¿A qué? Yo me atrevo. Pongo plata en la mesa que todos los que estamos aquí no se atreven a quitarse la ropa y tirarse a la piscina. Yo O me sea, yo atrevo. con Si hay ropa. días- Loco. Yo me tiro. Vamos. Vamos. Ustedes no la tienen. Cuidado el micrófono. Oye, No tienes la ustedes No, no el micrófono tienen. queda afuera. Ustedes no la tienen. Tú no la tienes. Yo la tengo. ¿Tú la tienes? ¿No vas a regañar? No, porque también es parte de... Yo lo grabo. No, tú también. No, es que Somos yo no traje otro pantalón. Somos todos o nadie. Yo estoy, mira, No, yo no voy a tirar así con ropa. pero es con la ropa, es con la ropa. No, es en la ropa, ves la ropa. ¿O tienes miedo que te diga el pajarillo como de con frío? Pues yo me voy a quedar. Con frío. Con frío. ¿Qué cosa, mi amor? Esa es sección. Cariño. ¿Te gusta, no? ¿Qué te diré? O sea, Es una respuesta sencilla, sí o no. es que no... Es sencillo, sí o no. O sea, que no quieres escucharme. Baby, es que es una respuesta en la que solamente sí o no. Es sencillo. ¿Te gusta? O sea, yo no te estoy diciendo porque te gusta, ni te estoy diciendo qué piensas de él. Te estoy diciendo, ¿te gusta? ¿Sí o no? A ver, es si yo- es una pregunta de opción. Solamente 2 opciones. Yo te respondo, pero me dejas decirte lo que pienso. Claro. Ok. Sí, pero no.
Cuéntame. O sea, yo ahorita creo que ¿Por qué estás tan aferrada? No estoy aferrada. O sea, ¿qué es lo que juegan? No entiendo cuál es la maricada de ustedes. no, o sea, es como que a mí me pueden parecer lindos muchas personas, pero pues obviamente a mí En esa fiesta en la que incumplieron las reglas, ¿por qué lo empezaste a llamar borracha y todas esas cosas? Acá todo se sabe. yo creo que estás equivocado, Es mentira. Sebastián. ¿Es mentira? Porque yo creo que ¿Es mentira? Porque yo creo que estás diciendo cosas que no son. Por eso, en el sentido por eso es porque mentira, es lo que yo escuché por ahí. es porque es mutuo, pero ya que sacas Ah, ¿es mutuo? porque ya que sacas el tema, Perdón. Cuéntame, yo es que para entretenerme pues tengo que hablar de cosas profundas. Cuéntame. devuélveme la niña de la amistad. ¿Segura? Porque siento que no eres mi amigo. Soy tan tu amigo, ¿Tú crees? sí, que quiero que salgas de ese círculo vicioso en el que andas. Yo a ti no te voy a hacer reír con mentiras, ¿ves? El amigo es el que te hace llorar con verdades. Sí, pero es que no sé por qué tienes que sacar temas que ni al caso. O sea, si tú quieres hablar conmigo, debes de hablar de otras cosas. Por Debo. eso siempre me hablas de Miguel. Porque, baby, aquí todo el mundo ve que tú solamente estás interesada en él. ¿No te das cuenta? ¡Sáquenla! Seba, ayúdame a llevar a Ozzy. Ya, yo voy. Pero pásala, dale. ¿Qué me meto? No, vente. No me hables de él. No me hables. En serio. O sea, si quieres hablar conmigo... Es que ¿sabes por qué te lo pregunté? Porque siempre estás muy pendiente de él. No, es como tú sabes eso. Porque lo veo en tu mirada. Yo ni siquiera... O sea, ahorita lo que pedí fue una tregua. Ya quiero paz. O sea, quiero tranquilidad. No te miento, me parece lindo. Porque obviamente es una persona que se ha acercado a mí romántico. O sea, como que de buenos sentimientos. Y ahorita yo siento que todos están como jugando. Entonces yo también estoy como chilling. O sea, ¿Y a ti qué te hace pensar que desde el comienzo no ha sido un juego para todos? puede ser que se hayan seguido un juego para todos, pero para mí no. Y bueno, Precisamente yo para doy... mí también, es por eso que yo no doy con nadie como tal, porque yo lo que he querido es algo mutuo, real, que me haga vibrar, que muchos no entienden esa palabra. Pero es que tú también, no sé cómo explicarte porque tú eres cerrado. No, soy cerrado. Sí, eres cerrado, porque yo te digo algo y no lo coges. O sea, Dime qué es el algo. ejemplo, aquí todos te quieren, todas las niñas te quieren. O sea, no sé si tú viste en la mesa, creo que sí lo viste, pero pues hicimos un... ¿Qué le pasa? No, para que te vayas a meter o no quieres. Bueno, ya para terminar esto, todas las niñas te quieren, Sebastián. Todas se ríen contigo, no se ríen de ti. O sea, todas te queremos. Estábamos hablando y todos eran como que qué lindo Sebastián, en serio súper chistoso, súper carismático. Yo cuando te veo me río no de ti, sino contigo, ¿me entiendes? Y eso es muy diferente. Y es como lo que decías, hay personas que son payasos, porque es como que tú puedes estar siempre feliz y por dentro puedes estar muriéndote. Y eso es lo que proyectas, ¿me entiendes? A veces te agotas y ya no puedes poner una cara que no tienes. Entonces,
Si te estoy diciendo esto es porque todas piensan que tú eres guapo, divertido, carismático. Pero ¿qué pasa? Que hay una cosita en ti que vemos todas las chicas. Y no es que es picaflor, que es... ¿Me entiendes? No. Siento que tú eres una persona que, pues, pienso yo que tiene miedo de dar el siguiente paso por el rechazo, porque no te gusta el rechazo. Ya lo intenté y me rechazaron. Ya, y entonces, porque lo intentaste... Me rechazó Shirley, me rechazó Mare. ¿Quién más? No, nadie más. Solo 2. Y por eso te vas a dar por vencido. Es incómodo el rechazo. Obvio que es incómodo el rechazo. O sea, Y es agotador. Además... dime que yo además, lo ¿sabes por tuve qué es todo tan el tiempo. agotador? ¿Sabes por qué es tan Es agotador? agotador. Porque yo soy una persona muy apasionada. Yo también, yo me en la encariño que, mucho. pongo todo de mí cuando realmente quiero que las cosas como que funcionan y ya estoy como agotado como que de tantas cosas, como de relaciones fallidas por eso, X o Y razones. Pero el amor es así. No tiene que ser así, Es que todo lo contrario. ¿Sabes yo que entendí el amor en estas alturas de mi vida, Andrei? Que el amor debe ser algo lindo. No perfecto, pero sí Claro. algo lindo. Algo que te llene, algo que te reconstruya. No algo que te haga sentir dudas, que te haga sentir vacío, que te haga sentir como un tonto. ¿Y quién te gusta? A ver, dime tu top 3 de las chicas que te gustan. Ninguna. Shirley. No me gusta. De pronto Shirley, sí. Sería Shirley. Nadie más. Entonces ya, pues. Y ya Shirley dijo que me quería como un amigo. Entonces eso fue en el pasado, ¿ves? No, pero Ya. ahorita no te gusta nadie. O sea, de las chicas que están aquí. Si te digo que me gustas tú, ¿qué dirías? Eres muy complicada. Y si tú piensas que soy muy complicada y crees que no puedes conmigo, entonces es mejor que no, ¿me entiendes? Por ejemplo, ¿qué pasa? Pero yo no te gusto. Como yo soy, como tú que sabes. Porque eso se nota. O sea, hay una sensación. Es que el gusto es una palabra muy fuerte, de pronto es una atracción. Ah, te atraigo. Es como una atracción, pero ¿qué pasa? De pronto me atrae tu dulzura. Te atrae mi dulzura. Sí, ¿Crees que soy dulce? sí. Eso es algo muy bonito. ¿Quieres ir allá? No, pensé que iban a venir por mí. Creo que están viniendo y te están viendo. Y como yo soy un hombre ciertamente que ha vivido cosas a la larga bastante fuertes e intensas en relaciones, o sea, es que yo ya he tenido mujer, ¿ves? Claro. Yo ya he tenido mujer, entonces cuando tú pasas por eso, el sentido de orientación sexual es grande, es amplio. Obvio. Es amplio, ¿Quieres ir? es abundante. ¿Ves? Si quieres, No, dale. no, ya, yo me quedo conversando contigo. Es amplio, es abundante. Y cuando tú encuentras una persona de pronto que es un poco más inocente, que yo lo siento en ti, pues eso tiende a chocar. Exacto, somos polos opuestos. Y O sea, sí lo he visto, por eso es como que, o sea, tú me pareces súper lindo, Sebas, pero siento que como que somos polos opuestos.
Ahí me vas conociendo, ¿ves? Pero no es tan extremista como lo planteas, ¿ves? No, no, sí, te conozco como pues amigo y sé qué es lo que te gusta y sé lo que buscas en una mujer y pues... Es que cuando una mujer ha desarrollado muchos puntos en su vida, no le pone tabús a muchas cosas, ¿ves? Es lo que es. Obvio. No, no, y ya te entiendo. O sea, solo no te sientas mal. ¿Viste cómo te alejas? Abrázame, yo soy tu amiga. Yo te quiero mucho. Yo sé, todo. ¿En serio? Mira, el anillo de la amistad. Espero... ¿Qué pasó? ¿Dónde está mi cadena? Te perdiste el piscinazo. ¿En serio? ¿Qué tal estuvo? Ustedes lo vieron en la mano. Estás enojado de que quieres literalmente ligar con una y vienes y tienes el paso, pero así mismo tienes el rechazo. A veces no tienes tacto para ligar, ¿cierto? Acá muchos están tratando de inventar cosas que no son de su vida real. Sebastián, usted tiene el rabo de paja, así que quédese callado. Pero a mí me gusta el respeto y para mí esa forma de hablar a mí no me gustó. Ahora voy a mencionar a la líder de Casa de las Chicas. Voy a mencionar al líder de Casa de los Chicos. Hola, chicos. Ay, con aplausos todos, qué bárbaro. ¡Qué bárbaro! Están de muy buen humor, ¿no? ¿Qué? Fue la piscina. ¿Qué tal? Lo que nunca se había visto en El Poder del Amor. Bueno, siempre hay una primera vez Ni para en Rumania todo. ni en Grecia. Ningún sitio. Ningún sitio. Chicos, ¿qué Bienvenidos. tal? ¿Qué? Refrescados, tranquilos. Buenísimo. Fríos. ¿Qué? Está bueno. Yo dije que los dejaran así mojados y que entraran a la pregala, pero bueno, En la producción fue... calzoncillo. Esa No, era la así idea. no, pero mojados. Ahora estamos sin calzoncillos. Ah, bueno, ok, mucha información, la verdad. Hubiese sido más ¿Quién no íntimo. tiene, así quién no mismo. tiene, quién no tiene calzoncillo? Las chicas también. Ay, no, bueno, mucha información. Bueno, chicos, se divirtieron. ¿Les gustó esta relajación un poco? Creo que los hemos tratado muy bien. Sí. O sea, Y con esta alegría que sienten, les doy la bienvenida oficialmente a la pregala, donde saben este día vamos a conocer al voto del público, a los favoritos de la semana. Eso quiere decir que Andreina, Miguel, me tienen que entregar el poder, por favor. Ya está bueno ya. Vamos a ver si no tengo que devolverlos. Gracias, gracias. Muchas gracias. Y bueno, chicos, quiero recordarles que todos los días se puede votar por un chico o una chica. No ambos, ¿eh? Los votos que ustedes dan en casa son tomados en cuenta hasta la siguiente semana, ya que el programa es grabado con una semana de anticipación. Los votos son renovados cada semana después de elegir al líder. Así que en casa los invito a que voten siempre en www.elpoderdelamor.tv, porque saben que este poder les da la oportunidad a uno de los dos de blindar su casa. Eso quiere decir que se van a mantener íntegros por una semana más. Muy bien, primero quiero sensaciones de esta semana. Ya vamos a un mes y medio de estar en el poder del amor. ¿Cómo van? Súper, súper. Va a ser la primera, ¿verdad? Ahí vamos. Ah. ¿Van bien? ¿Van bien? Con 2 personas nuevas. ¿Dos personas nuevas? Van bien, muy bien. Bueno, te tocó una semana creo que bastante, Ajá, no sé si relajada, diferente. entre relajada y también con sus momentos. ¿Te sientes bien? Me siento súper cómodo, ¿verdad? Esta gente, todas locas, me han sentido Loco. como en casa, en hogar, y de verdad los aprecio mucho a todos ellos. Ya encariñado. Sí, demasiado.
¿Dónde está mi otra participante? ¡Ay, la esquinita! Que también se lanzó a la alberca. ¿Qué Sí, tal? la primera, por eso estoy con lentes, no estoy muy presentable y feliz, la verdad feliz. Un poco incómoda con los dramas que he estado viendo, pero ya bien contextualizada. Acostúmbrate, Bueno. Así que ya sé a lo que me atengo. Bueno, pues esta semana, así como hemos jugado tantito, también tuvimos un apapacho al corazón, al alma, con las llamadas que van a suceder. Esperemos que todas las semanas, si es posible, conectarnos con los nuestros. Y quiero también ver sensaciones, especialmente de Gris, Andrés y Austin, que tuvieron la oportunidad de ese apapacho, y bueno, y de todos ustedes también que pudieron presenciar y de cierta forma conocer también a las personas que han formado a estos seres que están a su alrededor y comparten constantemente con ellos. Andrés. Fue una experiencia sumamente buena. No me di cuenta, pero hasta que lo medité, que necesitaba ver a mi mamá y conversar y sentir esa alegría y ese abrazo, ese cariño. Y me alegra mucho que ellos la hayan conocido, porque prácticamente estoy conviviendo con todos ellos y en algún momento me gustaría poder presentárselas en físico a todos y que conozcan de dónde vine y cómo fue que me educó. ¿Qué es lo más que extrañas? Extraño mucho los momentos que es con mi mamá peregrina, le digo mi mamá Pérez. Extraño mucho los momentos porque ella sí me conoce desde bastante pequeño y sabe todos mis sentimientos y sabe hablarme, sabe cómo abuenarme o cómo pasar de un mal rato a un buen rato, ya sea cocinándome algo, acercándose y me diga: mi hijo, usted es fuerte, usted puede. Ella es mi vida entera. De hecho, todo lo que soy ahora se lo debo a mi mamá Pérez, porque ella me dio ella me ayudó a tener las primeras oportunidades de esta carrera que decidí tomar. Todo mi futuro, mi educación, los cuidados y todo fue gracias a ella. Y de hecho, todo, y incluso hasta que esté aquí, se lo debo a ella. Es obvio que al venir aquí, pues dejamos a nuestras familias por sueños personales, por propósitos personales. Vinimos a conectar, a tratar de conseguir esa otra persona que te complemente. Y Alejandro, tú llegaste, lo conseguiste y tuviste una pérdida. Igual. Te vi esta semana que estás pidiendo que Mariela regrese. Cuéntame de esa idea, de ese regreso. ¿Cómo vas en tu proceso mental? Porque esta semana te vimos que, independientemente de que querías ser chico malo, siempre mantienes tu distancia en los juegos y un poco más reservado. Bueno, pues se entiende de cierta forma. Claro. Me descolocó mucho lo que sucedió. Yo no me lo esperaba. Y como había comentado, de repente tardo un poco en asimilar y en ver cómo hago, cómo procedo, cómo me acostumbro. Y bueno, estuve así. Por suerte los chicos se me acercaron, hablaron conmigo. Yo compartí un poco puntos de vista. Y sí, en realidad la extraño. De hecho, que la mamá de Austin en un momento mencionó Mariela y Alejandro. Y yo, wow, me salieron ahí unas lagrimitas también. Fue muy, muy lindo que ella conozca la historia. Significa que de alguna forma, por lo visto, le llegó. Y bueno, se siente fantástico que lo sientan desde el otro lado de la pantalla como se sentía acá, ¿no? Claro. Entonces, nada, esperanzados, realmente esperanzados de que ella pueda regresar de aquí a un tiempo. Ojalá sea así. Y acá estamos esperando. Ahí tienes el pequeño detalle que te dejo con Mari. Sí. Siempre te lo pones. Bueno, es tu momento. Dile al público que vote por Mariela. Es mi amuleto. Para el público, chicos, les agradecería un montón que nos sigan dando el apoyo que ya me parece que nos están dando. Considero que llegó a grandes partes de Latinoamérica la sensación de lo que era esta historia. Espero que lo sientan tan bonito como yo y que, bueno, nos sigan dando la esperanza de que ella pueda regresar. Así que les agradecería que continúen votando de forma diaria por Mariela. Sería genial que pueda regresar ella para acá. Mare, también para ti la pérdida de Mariela fue importante, era tu roommate.
Cuéntame también cómo ha sido ese proceso. Los que han conocido a Mariela saben que era una chica muy, muy linda y bueno, también la conocí por ti, por lo que decías de Mariela. Sí, como te lo he dicho, creo que entre los aprendizajes y las cosas maravillosas de este programa está esas conexiones que también haces con amigos, con gente que sientes de la nada, que la conoces de toda la vida. Mariela y yo funcionábamos muy bien. Teníamos ya como una manera de vivir. El Nos yin turnábamos yang. las cosas. La una hacía esto, la otra lo otro, semana tras semana. Realmente me hacía bien sentir que llegaba a casa con Mariela. Porque sí pasa que te sientes un poco solo. Yo también en mi caso soy muy apegada a mi familia. Mi mamá es mi refugio. Y me hacía falta mi familia, me hacía falta mi casa, mi perra. Y Mariela era un pedacito de casa porque siempre tenía la palabra justa, tenía mucha paz. Sabía de alguna manera como yo a veces tengo muchos caballos corriendo en la cabeza y Mariela era como que sabía cómo desatarlos y domarlos. traerlos al establo de nuevo y que estén tranquilitos. Entonces, no pensé, te lo prometo, no pensé que ese día llegaría. Saben que soy muy llorona también y lloré desde el día que se fue hasta el día siguiente, hasta el día siguiente. Y esta semana ha sido duro, igual acostumbrarse. Ahora ya tengo nueva roomie, pero fue duro acostumbrarse a no levantarme con el rosario de Mariela o con Mariela diciéndome buenos días, buenos días. La verdad es que la llegué a querer como una hermana. Entonces, sí me ha hecho mucha falta. Y nada, me quedé con su camiseta de Honduras. Ella se quedó con mi camiseta de Ecuador. También espero que regrese pronto. Espero que pueda continuar y que independiente de lo que pase, lo que tiene con Alejandro, que fue para mí una historia que a mí me enamoró, continúe. Y espero que por favor nos ayuden a que Mariela regrese. Gracias. Le mandamos un beso bien grande a Mariela. Creo que Mariela es una niña muy especial. Tuve la oportunidad también de compartir con ella y con Alejandro un poquito más de cerca y entiendo muchas razones de por qué se quiere tanto a esa niña. Así que les mandamos un besito y bueno, yo siempre he dicho que si Mariela no regresara, yo espero que Alejandro, Mariela, ustedes puedan continuar. Él está Ya sentenciado. sea fuera de estas paredes, que el amor no lo va a determinar una casa, Tienen que ir por ella. lo determinan ustedes. Muy bien, también esta semana jugaron el juego de las botellas, señores. Es que estoy retomando un poco los temas y fue bastante interesante ver lo que se platicó en esa mesa donde las chicas se soltaron, hablaron varios temas y varios de los temas era a quién escogerían entre sus opciones, ¿no? De conocer, no se asusten porque vuelvo y digo, para eso estamos aquí, para conocer. Y fíjense que vi algo en común. Todas como que quieren escoger a Austin en su lista. Explíqueme eso. Bueno, Eli dice que no. Explíquenme en esa decisión de Austin, pues sabemos que Austin está, es un chico reservado, callado, simpático. No. A ver, Carla, cuéntame un poquito, ¿qué onda contigo? ¿Cómo va eso? Porque también te ha costado conectar. Es el efecto Austin, baby. Pero te lo pegó. Ok. Cuéntame, ¿cómo vas en eso? Pues no, nada. Yo lo estoy conociendo, chévere. Me parece un chico interesante. Sí. Inteligente. No, mentiras, de verdad no. Me parece que pues es chévere, digamos que cada persona va a su ritmo, a su paso. Yo como que de verdad dejo que las personas sean, si sea bacano, sí, chévere, si no, pues no pasa nada, igual. Estamos aquí para conocernos, pues lo que poco que he conocido, pues me parece chévere. Austin, ¿qué te parece eso que estás en la lista de casi todas las chicas? Y tú estás un hombre relajado, un hombre que no tiene prisa, que cuando llegue, llegará. Pues sí, eso es lo que profeso. Creo que es muy congruente conmigo, así siempre he sido. Siento que
a medida que pasa el tiempo, absorbo bastante experiencias de amigos. Creo que me considero alguien que sabe definir y ver ciertas situaciones que a lo mejor pueden ser contraproducentes para uno. Entonces, siempre me tomo todo con cautela, doy los pasos firmes. Siento que es la mejor forma. Siempre le he dicho a las chicas que esa es mi esencia, ese soy yo, y de verdad que estar, no sé, como que elegido por todas ellas, para mí es algo... Por mí ya no. Excluyendo a Melissa. Me sacan de esa colada, por favor. Es muy gratificante porque siento que de una u otra forma vengo haciendo bien las cosas, ¿no? O sea, son 8 las personas que 7, no sé. Y Ya te quitó Eli. no sé, me es como que muy, muy gratificante porque significa que esa persona que soy yo, esa esencia, esa realidad que proyecto, la sienten ellas. Pero la Y siente todos Austin lo con ganas sentimos. de conectar. Todos lo sentimos. No, esto puede que conecte con alguna. Mira qué ha pasado ahora último con ciertos chicos que han conectado de recién. O sea, mira a Renier, no se lo esperaba y conectó. Como puede venir también otra persona y a lo mejor conecto o no sé. Pero de lo que voy, me agrada lo que estoy viviendo con cada chica que voy conociendo. Y si en algún futuro pues conecto con alguien, créanme que va a ser súper lindo. Sí. ¿A quién más escogieron, chicas, ustedes en esas listas? Vamos a sincerarnos. ¿Quién fue otro muy votado? Andrea. Miguel. Miguel. Varias votaron por Miguel. Varias votaron por Miguel. También por ¿Qué Edgar. les da curiosidad de Miguel? El príncipe. Theodore Boy. Gold member. Teodorito. Chicos, ustedes escucharon esta conversación, la verdad. No, también votaron mucho por Edgar. Por Edgar. Edgar apenas lo están conociendo. Yo estoy Edgar, fresco todavía. dile hola a la chica. Hola, aquí estoy, Hola. soy yo. Hola. No, comentamos que Edgar es Hola, una persona hola. bien relax. Se Hola. incorpora rápido. Saludos. Y cae súper bien. Entonces, como que nadie ha tenido la oportunidad de tal vez profundizar con él, pero de momento se ve que es súper chévere. Entonces, como que está en las opciones de ellas. Pero me quitaron la conversación de Miguel. Yo quiero saber por qué Miguel sigue en la lista de tantas. Miguel, claro. Miguel, un chavo. Miguel, obvio. Chicas, platiquen, vamos. Normal. Por favor. No todas, por favor, Normal, me abruman su Las que dijeron energía. Miguel, hablen. Hemos tratado. Bueno, yo no jugué el juego, pero ¿qué les puedo decir del maldito Pues infeliz? Hablen. Quiero saber por qué. Es Maldito. divino. Lo dijo Andrea, a ver, lo dijo Andrea, lo dijo Carla, ¿quién más dijo? Andreina, Gris, Claudia, tú, no me acuerdo. Me acuerdo de... Sí, de ¿De qué dos. te acuerdas para que Sí. yo no lo Del recuerde? Del secreteo. También jugamos el juego de la moneda, señores, la Sí. moneda del poder. Esos juegos Cuéntenme de la moneda juegos que que nos decidió creamos. casi por Miguel, que Miguel ni jugó, pero pasó algo, que la moneda dijo algo y después hubo una... No sabemos exactamente, pero cuéntenme de esa moneda. ¿Cómo salió? Renier que salió, mira, hagamos esto, votemos y ya. Y ahí vino Edgar y dijo, ¿sabes qué? Hay una nota que si la tiras y crees de verdad que lo que quieres que caiga, se cumple. Mientras estás girando. Entonces nos Mientras está metimos girando, en ya el, tú en piensas, el quiero juego que caiga. que de verdad se va a cumplir. Y literal, te lo juro, que él pidió que regrese Mariela y cayó que regrese. Acá pidió que, ¿qué pediste? Dime. No me acuerdo. Ah, ¿no te acuerdas? No me acuerdo. Mario Andrea cayó. ¿Tú pediste algo? No recuerdo. Bueno, lo mío también. Ay, por Dios. No, dijiste Elizabeth o Claudia. Claudia. Y cayó Cayó Elizabeth. Claudia. ¿Cayó Elizabeth? Mentira, cayó Claudia. porque ese ¿Cayó Elizabeth? No, eso es el vacilando. Ay, Dios mío. Ay, Y yo Dios. elegí y cayó ¿Pero qué también. creen? ¿Qué creen ustedes? O sea, sí se fue bastante bien la moneda. O sea, la fue moneda correcta. literal dio la respuesta que queríamos. Claro, es parte de un azar. Renier, yo quiero saber, porque a ti te dieron 2 opciones y no te negaste. Eso fue un tiro La de moneda suerte. cayó y así, parada. Yo me dejé llevar por ellos, pero yo sabía que... ¿Por qué? pero si Porque vos por lo dijiste, menos Donday dijo Eli. No, él fue... tenías la opción. Bueno, yo me lo Y él puse. dijo ya que sea No, Meli tú y Shirley. pusiste Pueden poner- Melissa y Shirley y pueden cayó poner- Shirley. No, pueden digo poner- Shirley, digo Shirley. No, pueden poner 20 nombres en esa moneda, que la única es ella. Mamita rica, dígalo. Así es.
Chiquito. Chiquito. ¿Cómo? Háblale, háblale. Parece que habla ¿Cómo así le en hablas? el aire de hielo. Sí, háblale, Chiquito. háblale. Yo quiero ver. Ay, no. Marica, ya. Dile chiquito. Dile, chiquito. No, háblale. Él cambia, ¿no? Es que él hace todo lo contrario. Chicas, ustedes en la moneda, si fueran a lanzar la moneda ustedes, ¿qué nombre pondrían? Excelente. Ya saca la moneda ahora mismo y tira No para la voy a Saca la cambiar. moneda. ¿Quién tiene la moneda? La tengo en A mi ver. casa. La tengo pegada. Claudia, ¿qué diría? Edgar. Yo sé tu otro nombre. ¿Quieres Creo que- decirlo en la pregala o en la gala? Ahora. ¿Y cuál es el misterio? Sí, estamos aquí. Sí, ¿Y estamos cuál es aquí. el Porque dilo. las únicas dos personas con las que he podido hablar hasta el momento. Porque para mí es fundamental conocer bien a la persona. ¿Cuáles son esos dos nombres que tendría tu moneda? Edgar y Austin. Ese tercer nombre lo tengo yo. Ese tercer, porque hay un tercer nombre en esa lista. Ese Austin de verdad que tiene Ella alto me dio las botones donde razones quiera por qué no lo iba a apretar, decir. Ya le dije el secreto, ustedes los que no se Me pareció bien. El perfume. Eso es entre Claudio y yo. Lo revelaré capaz en la gala. En serio, ya te está ¡Mala amiga! Capaz en la gala. Te doy siempre la opción. Tienes Piénsalo. 24 horas. ¿Lo Ese revelo ese yo Austin está como o lo teclado. revelas Esta tú? no, la de acá, la que quiero. Está para elegir. ¡Piénsalo! Te estoy bien. Te lo dejo para mañana para que te vayas ambientando en tu primera gala. Vaya a meditar, a preparar. Andreina, la moneda no tu tiene tres moneda. caras, pues, ¿Qué no. diría tu moneda? Por favor, con decisión, Andreina. Ay, no no. pasa nada. Esto no es un Aquí dado, que estamos, tiene seis sin dados. sufrir. Finge Libérate. demencia. Aquí nadie tiene nada con nadie. Finge demencia. Bueno, la verdad es que ahorita estoy conociendo como que a todos, entonces... Usted. Dos nombres, rápido. La moneda tiene si tiene 8 caras, ¿cuáles son las 8? Bebé, sin Dos miedo al nombres, éxito. por ahora. No implica ni que vas a salir, ni que te vas a casar, ni que vas a conectar. Son Es que solo dos nombres y hay Es que darlo. verdad, tienes que saber que todo es de mentira. Son datos y hay O que darlo. sea, yo pienso que pues dos nombres serían Edgar y Miguel. Lo sacó de la lista a Austin. No. A ver, Mare, tu moneda, ¿qué dos lados tendría? Tendría a Austin y a Andrés. Austin. También. Interesante, porque siempre ha dicho que es su amigo, que no lo ve más por otra eso. cosa. Es pana, pero me gusta conversar con Austin, me gusta pana al que no beso, paro. Entonces, me gusta conversar con Austin, me gusta de verdad. Pensé que, pana, o sea, pana. Yo pensé que podías volver pana a, que no te sé, quita la a gana. Sebastián y No, Andrés. no, o sea, de verdad, o sea, me gusta conocer a Austin en general, o sea, me gusta también es una persona con la que es chévere conversar, o sea, incluso creo Estamos que- hablando de amigos y aquí, pues venimos a ser amigos por naturaleza, pero aquí en el Poder del Amor no estamos buscando amigos. Sí, Esa pero- no es la pregunta que estoy Porque haciendo. soy su pana, que le Eso me es- quita la gana. Eso no es un pana. Estoy hablando de En mi caso, no. posible Es que a mí no me gustan los conexión. amiguitos ni las En posible amiguitas. conexión. Exacto, aquí no hay amiguitos ni amiguitas. Estoy hablando de conexión, Mare. Es que ya a este punto ya no le No, quiero poner Mare, un fin a en las este punto hay que conexiones. seguir jugando. Pero no le quiero poner un fin a las conexiones, ¿para qué? O sea, Di eso un sería- nombre. Ya dije los dos nombres. Pero sí o sí, no como pana, sino Sí, como Pues como un hombre. pana de esos que uno sí me entiende. O sea, ¿por qué tiene, o sea, no, Hablando le de quita las panita, ganas. decía Austin que él es mucho más que un cuerpo, que de momento parte de las características de ustedes fue de hecho sí. que es como, se referían mucho a lo físico. Austin, cuéntanos de... Austin Mira, tiene un corazón a lo muy la- grande. A lo largo de, digamos, mi vida artística, trabajo en mi país también en la televisión, siempre se me ha destacado el tema del físico, siempre ha estado ahí, siempre se hacían, no sé, estos certámenes que hacen los programas y bueno, ganaba. Princesa. Pero ya como que tanto de dar y dar y dar, es como que ya es muy vacío, es como que Yo no sé qué le me estás ven. llamando en serio para esto, o sea, ya... Ya deja de ir al gimnasio, pues, mijo. Ya no vaya, engórdese. Ya, y ahí tedioso, vamos a ver quién quiere al es gordito. aburrido y siento que las personas, no tanto yo, somos más que un físico, tenemos algo que va a perdurar, Te que es un buen entiendo. corazón, un buen ser humano y Me ha pasado. eso se va a conservar con los años, no un físico.
Sí, que Bueno, solo lo parte quieran a uno de para aquí coger. vimos Es que, hoy Vanessa, a que todos solo en la lo quieran alberca a uno menos a para Sebas. coger es Sebas, muy debes horrible. una tirada a la alberca en su momento. Hasta yo- por favor. hasta yo me quité la camisa. digamos ahorita, No, yo creo que estoy en mi derecho de no bañarse. participar en una actividad que no quiero. No, pero más adelante, no te Qué que ser aburrido. ahora, no lo tomes así, sin presión. Es que él solo se Sin baña los presión. domingos. ¿Está bien, Sebas? Sin miedo al éxito, No. Vanessa. ¿Qué tienes? Estoy sensible. Hoy vieron mis huesitos. Tengo la menstruación. No, que... No, lo que le No, pasa es a Seba normal, es entendible. Es súper Es entendible. normal, o Es sea, aquí normal, estamos... chuta. ¿Qué es normal? ¿Cómo te sientes? Yo lo entiendo. ¿Por qué? Porque, Por brother, culpa lo de poco ustedes. que me has Sacando el cuchillo. contado es que estás enojado porque prácticamente No, tratas... estoy enojado. Y ¿Y qué bueno, como te sensible. sientes, lo que me has compartido es que tratas de ligar y te estás prácticamente yendo en contra de lo que quieres para hacerlo forzado, que no te gusta. No me gusta, exacto. Pero te está tocando hacerlo. Salir de Entonces, tu eso zona de yo, confort. lo que me has comentado, pues me has comentado de que estás enojado, de que quieres literalmente ligar con una y vienes y tienes el paso, pero así mismo tienes el rechazo. Sé que platicaste un poco con Andreina de Hablando de incluso la plática con situación. Andreina, qué pena que te interrumpa, Vanessa, pero hace rato estoy acá así y quiero darle un consejo Pero- a Sebastián, de amigos, de panas. De paz. Seguramente no conectas con las mujeres o con las personas porque no lo estás haciendo bien, ¿cierto? Y tuve una conversación con Andreina donde ella me expresó un poco de incomodidad porque a veces no tienes tacto para ligar, ¿cierto? Y a una mujer decente, por ejemplo, a mí un man que me llegue diciendo qué rico tu cu, me parece algo vulgar y de una vez lo voy a tachar. Entonces, como consejo, no lo hagas porque no sé con qué tipo de mujeres tú estás acostumbrado a tratar, pero a una mujer decente o una mujer que va con otras expectativas o que quiere otro tipo de relación, tú le sales con ese tipo de comentarios vulgares, porque es que a ninguna mujer le gusta que le digan eso apenas conociendo un man, ¿sí me entiendes? Entonces, Pero es que yo no estoy tratando de ligarme a Andreina. por eso, entonces, pero tampoco lo digas porque es incómodo y ella, por ejemplo, se molestó y me parece de quinta, o sea, entonces después no te quejes diciendo que es que no conectas con nadie o que yo no sé qué o que yo no sé cuántas porque es tu culpa y no lo sabes hacer, entonces de pronto lee algo sobre cómo ligar a una mujer decente o qué tipo de mujer es el que quieres para que de pronto te pueda ir mejor. Pues Quizás ya, más adelantito. ya, Es pues eso. ya lo veo más como una cuestión del Es contexto eso, en el que nos Sebastián, estamos simplemente, o sea, rodeando. pero a todas las mujeres les gusta esas cosas. A mí, por ejemplo, un man de entrada me dice, qué rico tu cu, tus c-", y yo ya ahí mismo lo tacho y digo, Pero eso yo no no es dije nada. eso. A ver, esa es Yo tu no dije eso. opinión. No queremos generalizar. Déjame también preguntar a Andreina, porque sé que la plática fue bastante, una plática amena dentro de todo, donde platicaron muchas cosas. Andreina. No le dije qué rico, le dije mueves rico el c- cuando bailas. Bueno, imagínate, no, qué galán, o sea, hay qué que galán, tapar o eso. sea, parce, me enamoré, no, ya. Pero es que yo no me la traté de ligar, Ligué. de hecho soy un parcero. Y Pues tú que eres por de eso. Medellín, sabes Parce, perfectamente de que Medellín de y lo parceros que- hablamos no, así. A mí me dice un man así, lo tacho ahí mismo de grosero. Pues entonces eres Qué doble pena. moralista O sea, porque yo no doble estoy tratando de moralista ligarla. jamás. Total. Pero a mí un amigo me dice eso y Eso es doble guácala. moral, eso es de Parce, no, parcero. jamás. De parcero, total. Entonces Igual. no podemos ser parceros, parce. Eso es de parcero. Parcero, Porque tú no amigo, sabes lo bailar, que no te lo voy a sea, decir. así no se le habla. O sea, a mí no me gusta que me hablen así. Y pues yo obviamente le dije a él lo que no me gustaba, pero él pues dijo que sí, que él habla así en Colombia y yo por eso le comenté pues a Melissa, le dije, oye, así se habla allá y pues me dijo, no, o sea, eso no está bien. Entonces, No todos los colombianos son así. entonces yo como que Qué drama, la no, verdad. no me gustó cómo él habla, entonces espero que cojas el consejo de Melissa porque si tú quieres ligar y quieres estar con una chica, yo sé que yo te lo dije a ti como amigo, pero ni siquiera como amigo me gustaría que me hablen de esa manera. Y no quiero decir lo otro porque pues ya eso, ¿para qué decirlo? Pero pues date cuenta también de lo que dices para que después no te pongas y que me hacen bullying o que nadie quiere conectar conmigo, es porque también no mides tus palabras. Yo entiendo que tú podrás ser muy frontal
pero también a una mujer seria, una mujer que como que le gusta que le hablen. No, exacto. Exacto, pero o Ser sea, el hecho de que atrevido. yo sea atrevido no me hace una persona como Eso es ser descartable. grosero, o sea, a mí no me gustaría. Lo que pasa es Carla. que acá muchos Carla. están tratando de inventar cosas que no son de su vida real. Está bien que estamos sumiéndonos a un experimento como Sebastián, tal. usted tiene el rabo de paz y que quédese callado. No, en absoluto. Listo, no tengo entonces, ningún rabo de paz. En parce, absoluto. quédese callado. No. O sea, no Espérate, no Melissa, empiece a un decir segundo cosas que también. no son. En absoluto. Aquí todos tienen derecho también a En expresar. absoluto tengo ningún rabo de paja. O sea, simplemente mi forma de hablar. Entonces, malo si soy galante, malo si soy atrevido. ¿Qué pasa? Es que son mis facetas y simplemente, precisamente a eso voy. Como soy Fuiste frontal, soy directo de esa manera, Vulgar. pues no sé, pues sí, entonces llámalo así, pero de otra manera no sé. Entonces ahorita en el punto de la vida, o sea, cuando tú eres vulgar, entonces estás súper bien, ¿cierto? Porque lo has sido. Uno es vulgar con una persona con la que ya Escucha tiene lo que te demasiada estoy diciendo, confianza. cuando tú has sido Exacto. vulgar, porque lo has sido. Porque son etapas. O sea, y la verdad que yo le dije, pasé todo bien, traté de que todo sea como que tranquilo porque pues no quería tampoco ni faltarle el respeto, pero pues si yo quisiera conocerlo con las actitudes que tuviera como amigo, ni como nada, porque a mí no me gusta que me hablen así. O sea, a mí, en lo personal, me podrá decir que soy tapiñada, lo que sea que él quiera decir, que ay, que sí, que niñita, que ella no le gusta hablar de esa manera, pero a mí me gusta el respeto y para mí esa forma de hablar a mí no me gustó, como Andreina. Y te lo digo a ti, por eso te dije que me devuelvas el anillo de amistad, porque yo nunca fui con ninguna actitud de hablar con él como otra cosa. Fue hasta le aconsejé, le dije que todas las chicas lo querían, que todos piensan bien de él, pero que él también se dé la oportunidad de ceder y de también mejorar actitudes de él. Y después me dijo eso y yo me quedé como que... Para mí eso se what the llama, en general, hay una doble moral, ¿ves? Porque es eso. O sea, Pero en bueno, general, cada en quien tiene otros su forma de contextos, pensar, yo pienso por mí. No lo dije de mala manera, incluso. Yo lo pienso o sea, por mí, Sebastián. No lo dije de mala manera. De hecho, quería preguntarle a Andreina Y y, es a como Sebastián, molestando. porque la conversación sí la estuve observando. Y Andreina, tú te veías tranquila y él te estaba explicando realmente cómo su forma de hablar de momento podía ser frontal, podía ser y te estaba explicando a lo mejor su frustración y te estaba poniendo ejemplos. Exacto. Entonces te mostraste comprensiva y ahora estás atacando. No, yo no lo estoy atacando. Yo lo único que le estoy diciendo a él es que si yo acepté hablar con él es porque siento un aprecio y se lo he dicho, porque aprecio desde que yo salí de aquí, he sentido un apoyo de él y yo soy agradecida con las personas que me dan el apoyo. Lo único que le estoy diciendo a él es que a mí esas actitudes de decir esas palabras fuertes no están bien. Incluso me dijo que eso también creo que se lo dijo a Shirley y por eso también creo que se alejó. Entonces, lo único que es como un consejo de que si él quiere conectar con una chica... Pero le diste el consejo y ahora estás diciendo, ofreciendo tu amistad y ahora le dices que no quieres amistad. No, es que a mí no me gustó esa forma de hablar. O sea, a mí. Podrán decir que soy muy exagerada, soy yo. Yo no estoy diciendo que lo critiquen Pero no ni que entiendo, lo lo estabas juzguen. platicando, te estaba explicando, lo ofreciste, o sea, fuiste comprensiva y cariñosa y luego en esta situación ahora no. Cambiaste completamente de opinión. No me importa Exacto. porque acá La verdad- jugamos a la doble moral, la verdad. Melissa es una persona que habla vulgar, lo ha hecho desde que llegó. Y entonces cuando escucha algo, y que sé que lo escucha en Medellín de una manera natural, en chanza, Carla lo escucha, la misma Andrea lo escucha de una manera natural, chistosa, entonces ahora me ataca. No me Nadie parece. te está atacando, Sebastián. Andrea, hablo por Melissa. Andrea, tú sí de momento, No le de digas Puerto así, Rico que habla de sí. una manera rica y ya Yo deja lo tu único- drama, Andrea, que es por doble favor, moral. consejo. Deja Por favor. tu doble moral, de verdad. Tranquilo, chicos. Yo Deja solo te tu estoy doble dando moral. un Yo consejo, solamente doy la Sebastián. palabra, así que por favor escuchen, yo voy a dar la palabra a Andrea, le pregunté. De momento, ¿cómo tú tomas este tipo de bromas? En Puerto Rico de momento también son... Sí, o sea, también depende cómo fue la broma, como lo dijo, en qué Depende son del lo contexto dijo. en el que se dan las Entonces, yo por lo menos siento que si yo estuviese conversando con él, que lo hago, porque es mi pana full, yo no me molestaría, porque yo sé cómo es él. Y tampoco puedes decir, esta persona tiene una actitud
errónea porque tal vez a ti no te agrade. Que él sea de esa forma, que él sea directo, que use esas expresiones tal vez un poco fuertes para algunas personas no significa que está mal, simplemente es su forma de ser y hay que aceptarlo. Y quien no le guste, pues que no se relacione con él, porque no puedes tratar de cambiarle la personalidad a una persona porque a ti no te guste. Total. Y se respeta que no te guste y se entiende, pero no por eso hay que decir y juzgar de que esa persona está mal. Simplemente su forma de ser, hay que respetarla. Inclusive, ahorita que decían los de las piezas, hay un ejemplo que yo siempre doy en general. Un cuadrado no encaja jamás en un círculo, nunca, así quieras. Pero hay que aprender a vivir con las diferencias y entender. Y de pronto también hay que respetar ciertas, así como digamos, se exige respeto, hay que respetar las formas de ser del otro, porque es que nadie es quien para querer cambiar la esencia de las personas. Y seguramente hay personas que no van a aceptar tal y cual es. Y lo que digo, yo he conversado con él, he tenido, y él es cansón, molestando, pero jamás digamos como que te falta respeto, uy, cosas, o sea, cero. Es que de hecho en la misma Cero. conversación yo se lo platiqué a Andreina, le dije, mi idea no es ofenderte ni mucho menos, o sea, yo lo platico así. Sebastián es una persona que igual no se le puede juzgar por lo que hace, sino que debería coger el consejo y decir, ok, ¿sabes qué? Estoy haciendo esto mal, lo voy a mejorar y voy a tener otra forma de cómo entrar a una chica, ya sea en la amistad o ya sea en ligar. Me está diciendo que eso también le dijo Shirley y que por eso Shirley se alejó. Entonces... No se lo dije así, o sea, le platiqué de otra manera, ¿ves? Incluso no le dije nada, ella me dijo que por mi mirada, o sea, Sí, mira, sí es mira las cierto. cosas, mira los detalles, que mi mirada era como si la quisiera violar, porque lo escuché. Bueno, pero entonces escucha los consejos, ¿me entiendes? Si tú escuchas los consejos, llegas a viejo, no tienes solo la verdad. Yo solo te estoy diciendo a ti... Soy mayor que tú bastante. No importa. O sea, que porque yo sea menor no te puedo enseñar algo, no te puedo Sí, demostrar me algo. lo puedes enseñar, pero yo ¿qué pienso que pasa? el En el respeto detalle- siempre es importante. En ese detalle como tal, y te lo expliqué, porque parece que no me escuchaste, me parece que son varios componentes que hacen parte de la personalidad y a la manera de abordar. ¿Qué pasa? En algún punto, una mujer te puede llegar a escuchar y cuando tiene una mitigación de tabúes, no hay doble moral, realmente lo escucha, se puede reír y lo acepta y ya, punto, porque estamos como adultos. No que es que aquí seguimos inventando esta palabrería y cuando he tratado de ser súper galante, se burlan de mi manera de hablar en prosa y poética. Doble moral, constante. De hecho, se estaban explicando justo estas diferentes facetas. Por eso es que de momento me sorprendió no lo esperaba la reacción. Pensé que igual había quedado como entendido de que era un tipo de mujer que pudiera hablar de diferentes temas, desde hablar de política, hablar de esto y que también hablar cosas muy directas al estilo que pues estaban refiriéndose, muy directa y que se no le puede haya decir- problema, que pueda hablar todo una rama de todo sin Exacto, necesidad de eso ofenderse. se lo Eso era lo platiqué. que estaban platicando. Exacto. Y te puso ejemplos sí crudos porque era lo que él quería a lo mejor hacerte entender que esa era la crudeza que de momento estaban manejando. Eso se llama Entonces, madurez también. ¿en qué momento, lo que quiero saber es, pasó a ser ofensivo el contexto? En el momento en que yo cuando dije, ok, por respeto, porque lo aprecio, o sea, lo aprecio porque ha pasado también por cosas, yo dije, ok, me voy a quedar así como que asimilando las cosas y dije, no, eso no me gusta a mí. Y se lo quiero hacer entender que yo no lo estoy ni atacando, yo no lo estoy ni encasillando, yo solo le estoy diciendo a él que si él ¿Pero no quieres conecta- entender rompiendo amistad, así de plano? No rompiendo amistad, sino que a mí no me gusta que me hablen así, entonces trataré de como evitar. Cuando yo siento algo que no como que no me va, trato de alejarme porque me siento incómoda y podrá que él esté bien. Yo no estoy diciendo que su perspectiva o su forma de pensar esté mal, pero a mí no me gusta. Entonces también se tiene que respetar lo que pienso, lo que siento y mis valores. O sea, a mí no me gusta. Él podrá decir doble moral o lo que sea que fuera, pero pues a mí no me gusta y yo creo que ya. Bueno, yo creo que cada quien también tiene derecho a eso, a que no le guste algo, pero también recuerden los contextos que se hablan, porque es importante y justo para todos que se entienda todo, porque así también se crean conceptos en la cabeza a lo mejor que no son. Entonces, nada más digo que si van a compartir una conversación con alguien,
mantengan esa conversación en el contexto para que no se malentiendan ciertas cosas luego, más adelante. Y hablando de conversaciones, Andreina, también tuviste una conversación con Miguel. Cuéntenos de eso, Miguel. Mira, es que en realidad me quedé pensando en el tema que acaba de pasar, pero te cuento. En realidad con Andreina sentía una incomodidad durante todos estos días. Estábamos prácticamente súper tensos cada vez que estábamos juntos en la misma casa o cada vez que opinábamos algún tema, habían como comentarios que tanto a ella como a mí nos incomodaban. Ayer, cuando vi la conexión, que estaban jugando la botella, vi una actitud como un poquito diferente en ella. Cuando vine acá a la casa, estábamos jugando la botella también. La escuché, estaba como diferente, como más tranquila. Y de lo que había escuchado en la conexión, había escuchado que había dicho que quería hablar conmigo. Como en un cuarto rojo o algo así. Y pues nada, cuando tuve la oportunidad le dije, hey, ¿por qué no? ¿Qué te parece si hablamos? Vamos a hablar, no sé qué. Salimos, conversamos, le dije en realidad que quería dejar ya todos esos problemas que habían pasado atrás. Que, resumida, simplemente borrón y cuenta nueva. Quería sentirme bien, que no hubiese esa tensión en la casa, teníamos que convivir los dos en la misma casa. Que nos lleváramos bien como si nos estuviésemos conociendo desde cero, que dejáramos todos los problemas atrás y que ya estuviésemos bien. Luego de eso, que volvimos acá donde estaba el resto de la gente, sentí una energía bien, positiva, los dos tranquilos, conversamos, normal. O sea, pienso yo que por mi lado todo bien, espero que el lado de ella también. Y pues nada, por mi parte creo que eso. Andreina. Bueno, la verdad que yo sí lo dije, yo quiero estar en paz, tranquilidad. Entonces, ¿qué hago? Como lo hablamos, borrón y cuenta nueva, no quiero ya discusiones ni conflictos. Lo he visto a él también un poco como bajoneado y no quería ser como que también una piedrita de estar molestándolo o haciéndolo sentir mal. Entonces dije como que, ok, ya, yo también me equivoco y debo de asumir mis errores y decir, ok, ¿sabes qué? No está bien mis actitudes, así que quiero estar en tranquilidad, en paz y poder que haya un ambiente tranquilo aquí, tanto en la casa de los niños como en de las chicas y poder llevarnos todos bien. Eso es lo que yo quiero. Entonces, por eso pues hablamos y todo bien. Muy bien, yo sé que hay muchos temas que tocar, que pasaron en la semana, pero siempre tenemos la gala para tocar cada tema y sobre todo que se vea exactamente mucho de los contextos que se dieron las situaciones de la semana. Así que vamos a pasar a lo que vinimos en la pregala. Estamos listos para conocer quiénes son los nominados de esta semana. Sí. Muy bien. Ahí está la nominación. Comenzamos con las chicas. La primera nominada es Andreina. La segunda nominada de esta noche ella es Mare. Y la tercera nominada de esta noche es Shirley. Quiero decir que lamentablemente no pudo estar con nosotros esta noche, está un poco mal de salud, pero ya mañana estará, esperemos, en la gala. Así que pronta recuperación para Shirley. Le mandamos un besito. Muy bien, vamos con los caballeros.
Muy bien, el primer nominado es... es Andrés. El siguiente nominado. Simpático él. Sí, carismático. Guapo. E incluso interesante. Él es... Miguel. Y el tercer nominado. Ecuador vota, por favor. Simpático. Guapo. Carismático. Incluso interesante. Él es... ¿Dónde hay? Como saben, Cada día es más cerca. pues no todos llegarán a tener este pin. Así que voy a empezar con Casa de las Chicas. La primera eliminada que no es la favorita de la Casa de las Chicas es... Ella es Shirley. Muy bien, ahora voy a mencionar a la líder de Casa de las Chicas. Es... La nueva líder de la semana es... Andreina. Ven para acá, Andreina. ¿Me lo devolviste? Te lo devuelvo. Ay, estoy muy feliz. Gracias, Vanessa. Gracias a todo el público también que votó. Sí. Y sabes que no me lo había puesto hace un rato porque como que no estoy acostumbrada, así que muchas gracias a todos. Muy bien, fuerte aplauso para Andreina. Muy bien, ahora vamos con nuestros caballeros. Acá sería extraño que se nombre otro nombre. Sentámonos como El Miss. primer eliminado que no continuará Ecuador tiene que votar por para mí. ser el favorito de la semana. Si no, es... no hago el zorro ni escupido, nada. Andrés. ¡Tenemos la oportunidad! Muy bien, ahora sí voy a mencionar al líder de Me Casa sentiré como Ecuador cuando le ganó a de Brasil los por primera vez en Chicos. el fútbol. Me sentiré como Ecuador le ganó a Brasil por primera vez en el fútbol. Vencimos a un grande. Miguel. O sea, ¿qué pasa? Le vamos a dar una vueltita ahorita. Ahora vamos a dar una vueltita. Mi palabra es la perseverancia, brother. Lo siento. Tranquilo. No sé si ya pediste. ¿Cómo va, mi? ¿Cómo va, mi? ¿Cómo va, mi? El beso negro. ¡Llamen para acá! La próxima semana, ya estamos más cerca. Tranquilo, estoy Ya, no, espérate, pero párate acá, que no te puedo. Perdón. Discúlpame. La vieron. Ya, Gracias a toda la gente que votó. Ahí ya. De nuevo. Muy bien, fuerte aplauso.
Pues como saben, uno de los líderes podrá blindar su casa y protegerla de la eliminación. Y también, claro está, ganar $2,000 y un premio. Así que no olviden seguir votando en www.elpoderdelamor.tv. Para nuestros líderes de hoy, hay una deliciosa cena esperándolos. Así que pueden invitar a alguien, a quien quieran, para la cena. Ay, no quiero invitar a nadie. ¿Andreina? Se pueden invitar entre ellos. Se pueden invitar entre ellos, me pregunto. No, o sea, yo pregunté. Pensé en voz alta, ella pensó en voz Ella pensó alta, en voz alta, pero me parece interesante. Marica, ya. Que escoja el primero hasta que yo piense. Marica, ya. No está ni ahí. Se pueden invitar entre ustedes también. No está ni ahí, dice. No, lo pregunto a él. Ven. Solo si los dos están de acuerdo. Se tienen que poner de acuerdo los dos. O sea, yo no quiero invitar a nadie más. O sea, yo sí invitaría a Miguel. ¿Qué? Que sí te invitaría a ti. ¿Aceptas? Pero si él no quiere, pues... No, si quiere. No, está bien, vamos. Bueno, muy bien, chicos. Se puede ir a casa de los chicos y tengan una bonita velada. Me guardas un poco ya. Ah, ya. Que no tiren los pasos esta vez. ¿Estás seguro, Miguel? Tú puedes decir que no. ¿Sí? Claro. ¿Ya se paró? ¿Ya está bien? Bueno, muy bien. Nuestros líderes se pueden ir a cenar esta noche. Hola, amigo. Y bueno, chicos, ya saben, mañana tenemos gala, muchos temas que platicar. Y les recuerdo a todo el público que siga votando en www.elpoderdelamor.tv porque esto lo deciden ustedes. Muchas gracias y buenas noches. Nos vemos mañana en la gala del Poder del Amor. Yo hablo de una manera normal, en la que cualquier persona pudiera llegar a hablar. La cuestión es que logres conectar. Si usted quiere ligar o si usted quiere verse mejor, parce, deje de ser tan vulgar. Entonces salte del reality para que no hablen de ti. Yo creo que el que se va a tener que salir es ¿Ah? usted. Hoy no, extrañé este abrazo. Bueno, primero que nada, no esperaba que me invitaras. Pero cuando lo hiciste en realidad, fue como que, no sé, te vi. Hasta yo me quedé con la discusión que estaba pasando, como pensando en muchas cosas. Y digo, se te veía en la cara que estabas, tú sabes cómo, y pues nada, creo que era un buen momento para hablar, conversar. Tienes mi apoyo. Tú sabes que Dices que no lo tienes, pero ya lo tienes. Y pues nada, en realidad si te sientes incómodo, algo mal, conversa, hablemoslo. O sea, me refiero al tema que pasó. Y yo sé que tú no en realidad buscabas atacar ni nada, pero simplemente a veces esos temas, expresa tu punto. Yo sé que te sentiste incómoda y nada, simplemente tratar de arreglar las cosas. Como que no te quedes dándole vueltas a eso. Entonces yo hablo normal, yo hablo de una manera normal, en la que cualquier persona pudiera llegar a hablar. Acá vienen a hablar de simplemente con una doble moral y con una pantomima que no existe. No lo dudo, Sebastián. Yo te conozco y sé cómo tú eres y normal, está bien. Y tengo amistades que son así también y hay nenas que les gusta eso, pero hay nenas que también que no. ¿Entiendes? Ya te dije que te pedía disculpas por todo, o sea, ya no quería tener problemas, ya solo quería poder como que conversar tranquilos, relajados. Sabes que te quiero mucho. Y pues eso, poder como que hablar sin lanzarse pullas, o sea, sin lanzarse cosas. Sin codazos, sin el dedo, Pateadas. rodillazos, Jalones. peñiscadas, jalones de oreja. He sido un poco inmadura. No, o sea,
en parte yo lo agarraba como que era molestando, pues como que yo me reía. Tú sabes que era por molestar. Porque, o sea, yo sí sabía como que sí estaba esa incomodidad y esa tensión. Pero cuando lo hacía te veía te estabas riendo y era como que, me está molestando. ¿Te o gustaba? sea, sí, o sea, me daba risa, era como que, no me patees. La cuestión es que logres conectar. Quizás no ha llegado alguien con Ya quien no tú quiero, verdaderamente ya no conectes. quiero, ya la verdad me vale. Yo sé que está esto, pero ¿y si llega una chica que tú dices, No ha llegado, no va a llegar. Ahorita volví y sale otro man. Ya, no me voy a aguantar una semana más esta web. De momento con lo que pasó con Sebastián, que como te dije, no es que lo quise atacar, solo le Tú di... no lo atacaste. Ajá, yo solo le di mi O sea, en punto. realidad fue Melissa la que soltó el tema y tampoco está mal. O sea, Melissa es más directa. Melissa cuando quiere sacar algo lo hace. Ella lo hizo. O sea, yo te juro que Melissa para mí es una verdadera amiga. O sea, tú sabes que aquí obviamente cada quien se defiende solo, pero pues con sus actitudes me hace entender que pues yo estoy para ella y ella para mí. Independientemente de lo que ella habrá dicho, tú sabes que ella es súper directa. Entonces... Claro, ella también tiene su opinión del tema. Ujú. Puede no ser la misma que la tuya. Pero pues yo sé lo que lo dejé claro, Sebastián, a mí no me gustan esos tratos, o sea, creo que a ninguna mujer, pero cuando pasó eso yo me sentí así como que devuélveme mi anillo, porque yo le di un anillo a Sebastián de amistad, porque... ¿Sí? ¿Por qué te pones así rojo? Yo no me... ¿Soy rojo? ¿Estás celoso? ¿Qué te pasa? Tranquilo. Ay, no me copies, tranquila soy yo. Bueno, ahorita estoy tranquila, pero hace un rato estaba como que, no sé si decirlo, no sé si hablar del tema, porque pues me disgustó, pero no quería como que hacerlo sentir mal a Sebastián. Por eso cuando estábamos hablando yo estaba con él y trataba de como que, eso no me gustó, eso me disgustó, pero pues... Y ya cuando no él lo hablo. dijo, tú le dijiste que te faltó el respeto. O sea, tú solo dijiste como que me está faltando el respeto, no me gusta. O sea, yo le dije, oye, ¿sabes qué? A mí me importa mucho el respeto. Y eso a mí no me gusta. Y me dice, sí, pero es que hay personas que como que conversan como que tienen tabúes. Y yo le dije a él, yo entiendo tu punto, pero pues a mí no me gusta eso. O sea, yo soy otro tipo de chica. Y me dijo, es que los opuestos se atraen. Entonces yo le dije, sí, pero hay que ceder también porque esas actitudes no están bien. Hey Meli, entonces ¿por qué me atacaste? Parce, usted me ataca a mí, yo lo ataco a usted. Pero así vos de cómo me simple. vas a decir que yo soy vulgar. Parce, es vulgar, pues es que normal, ¿cómo así? Pero, Yo ¿qué sé, fue lo que te dijo espérate. Andreina? Primero que todo, a mí no me alces la voz. ¿Qué fue lo que te dijo Andreina? Sí, No, ok. no estoy subiendo la voz. Listo. ¿Qué Si fue nos lo que vamos te dijo a Andreina? tratar, nos tratamos con respeto. ¿Qué fue lo que te dijo Andreina? Listo. Tú no me Y trataste si está con respeto. No, qué pena. Yo a usted le digo las cosas como son, Sebastián. ¿Y cómo son? Listo. El Las hecho de que cosas tú como las son. digas no quiere decir que Usted sean como son. simplemente, bueno, simplemente te estaba diciendo, seguramente no te está yendo bien porque ella me abordó ¿Y y, qué te dijo? y me dijo, pues me preocupó lo que me dijo. ¿Qué te dijo? Me dijo, no, imagínate que estaba hablando con Sebastián y súper vulgar, me sentí súper incómoda. Es lo que te decía, Seba. Me dijo esto, me dijo aquello y a mí me asustó. Incluso yo dije, pues, a Sebastián, ¿qué le está pasando? Y por eso te dije, Pero, marica, baby, ¿qué te está pero ven pasando? acá, Si quieres, escúchame. escúchame vos a mí primero. Si quieres ligar, marica, si vos de entrada, es que vos no sabes, es que todo el mundo no es como la gente en Medellín o como la gente que vos tratás. Hay personas ¿Tú a las tienes que en les cuenta eso? molesta. Parce, a mí, por ¿Tú ejemplo, tienes en cuenta eso? a mí, por ejemplo, un man llega y me dice, de entrada, me Escúchame, encanta como ¿tú mueve has ese- tenido en cuenta eso? me molesta. ¿Tú has ¿Qué? tenido en cuenta eso? qué? En general, tu manera de hablar. Parce, pero es que yo soy vulgar con las personas con las que tengo confianza. Yo En no soy general, vulgar con, has sido con vulgar la con persona. todos, No, oigan si tú a te das ese. cuenta. Yo a usted cuando le he dicho, ay, qué rico como mueves el... Cuando yo he sido vulgar con usted, Pero eso Sebastián, te parece por vulgar. favor. Es que yo no lo dije en un contexto vulgar. Sebastián, No lo a dije en un mí, la contexto verdad, te vulgar. voy a decir una cosa. Y yo soy una persona de mente muy abierta. Y si a mí mi pareja me lo dice, yo no tengo ningún problema. Pero a mí un huevón, cualquiera, que voy a considerar disque amigo, llega y me dice esas cosas y parce, a mí eso no me gusta. Qué pena con vos que te lo diga. Pues yo entonces- tengo entonces- temas más entonces me importantes parece- que Pero que escúchame, conversar. escúchame. Eso no se trata de importancia de temas. Eso se trata de una expresión. Simplemente te estoy diciendo, si vos querés, escúchame bien, si vos querés
Es que yo no me estoy tratando de ligar a Andreina. Bueno, entonces si vos querés de pronto que... Pero es que esas cosas influyen, ¿sí me No, entendés? ¿y sabes qué esas pasa? cosas Y influyen, entonces mucho ¿para qué me menos, preguntas? y mucho menos Si en no me una vas a percepción. No, escuchar. porque me estás atacando. No, yo no lo estoy Me estás atacando. atacando y me estás Parce, tratando usted a mí de todo el X tiempo o me Y. ataca también y me dice que yo no sé qué, cachona y lo que sea y mantiene atacando y yo soy calladita. El día del beso allá, parce, me pareció de quinta y no te lo había dicho porque son temas que usted no tiene por qué llegar a sacar acá que ni al caso que tienen que ver, listo. Entonces ubíquese y si se lo dije, se lo estoy diciendo es de amigos, si se le molesta de malas y le estoy diciendo es, si usted quiere ligar o si usted quiere verse mejor, parce, deje de ser tan vulgar, porque es que hay Pero cosas, tú hay eres la momentos. más vulgar de la casa. Yo soy la más vulgar de la casa, no, parce, respete. Jorge, Sí. yo cuando he sido vulgar con usted. Pero es que es la Yo manera cuando, como sí, hablas. yo cuando he sido, ¿a usted le parece que Es yo la soy una manera persona como vulgar? hablas. Parce, es que no hay punto de comparación. No, pero Listo, qué una vaina cosa tan es que yo sea terrible. grosera y directa. Tú me pediste que bajara Pero la voz y usted ahora me es estás gritando. vulgar. Usted es una persona vulgar. Terrible. Y tú Usted eres es súper vulgar. modesta, No, ¿verdad? yo no soy ninguna modesta. Pero pues, pues sí, marico, o sea, yo a usted no pero le estoy entonces diciendo es muy nada complicado, malo. si lo estás haciendo. Entonces parce, es muy no. complicado. Bueno, entonces no Uno le digo recibe nada. percepciones de decencia cuando ustedes no lo son. A mí lo que me dejó asombrado el tema y me causó gracia fue que yo no le echo tampoco la culpa a Sebastián ni pienso que sea mala persona. Yo llevo conociéndolo hace tiempo y yo sé cómo es Sebastián, sé la manera de hablar de él, sé que a veces se tira comentarios así tajantes o invasivos, como él dice. Y por eso yo sé que tal vez su intención tampoco era faltar el respeto, simplemente su manera de hablar. Empezando por ahí. Pienso que en la pregala él ya estaba tenso de antes. Yo le pregunté antes de entrar varias veces, ¿estás bien? Porque yo le veía la cara. Y en algunos momentos como que se tiró comentarios así como riéndose y eso, pero se le veía que estaba tenso. Obviamente, pienso que lo explotó fue más la manera en la que Melissa le dijo todas las cosas que le dijo. Obviamente, pienso que ahí fue como que él se alteró. Luego cuando obviamente te preguntaron a ti qué opinabas del tema porque eras implicada, pues siento que ahí tal vez puede que él cambie de opinión mañana y te pida perdón. No sé si ya te pidió perdón o no. No, yo sé Tú no lo no estoy vas a atacando, atacar, yo sí lo se lo estoy hiciste. diciendo que Lo hiciste, de y lo hiciste, quinta, y lo o hiciste sea, en una así nunca vas a percepción, ligar. y lo hiciste en una Con esos percepción. comentarios nunca vas a conseguir Pues una créeme mujer. que he tenido mujeres que se han muerto por mí, entonces, así de ¿quién simple te lo sabe? digo. Entonces, ¿quién Así sabe qué siempre clase te lo de digo. mujeres eran? Ah, ¿y tú con qué clase de hombres te ligas? Que se meten a toditas Pues y luego con se muchos meten a la de mejores que otra. usted. ¿Ah? Eso es un gran hombre para ti. Entonces, Ha ¿tú demostrado qué ser mejor que percepción, tú. tú qué percepción de No decencia dijo que no tienes? quería hablar más contigo, lárgate de aquí ya. ¿Ah? ¿Tú qué percepción de decencia tienes? Sebastián, soy más Ah. decente que usted. Listo. No, pues créeme que no lo he notado. O sea, que nos reímos de tus comentarios es diferente. Pero los que nos atrevemos a hacer y excedemos los límites de comentarios Pero más acá ¿por qué somos le tú y yo. molesta que le digan las cosas? No, porque vine a hablarlo contigo y me vine a sacar unas maricadas que no van al caso. Pues normal. No, no es normal. Entonces, Vuelvo es que y te ¿sabes qué es lo repito, más yo te estoy curioso? dando la oportunidad. Que tú Usted a mí, Solo vea, que tú usted se fue dices con es la un verdad. concepto. No estoy diciendo que yo sea la dueña de Sí, la verdad lo absoluta. hablas así. No, Lo simplemente hablas soy así. una mujer segura de lo que Lo digo. hablas ya. así, no, hablas como si, Si tú te tuvieras la molesta, es verdad. problema tuyo, no, Sebastián. hablas como si tuvieras la verdad, que eres la que no sé qué, que Lo todo lo que soy, tú me dices creo es la una verdad. chimba, soy Yo lo mejor también. que hay acá. Entonces, chimba y media, así de simple te lo digo. Listo, que la gente decida quién No. es el más chimba de todos. O sea, parce, es increíble, increíble que tú estés poniéndonos en esta situación, Melissa. Poniéndonos, Sí, usted es el porque- que se está poniendo no, solo, es que tú no tienes por qué hablar mierda. ¿Por qué te Simplemente le metes en estaba dando un cosas? consejo. Pues si No, usted ¿un va a ligar consejo? con una persona, sí. O Un sea, me consejo, pareció un de consejo quinta lo que atacándome. dijo. Un consejo Atacándolo, atacándome. eso es atacarlo. Es que vuelvo y te digo, Ah, vuelvo bueno, y te lo entonces digo. lo voy a seguir atacando. Vuelvo y te digo, vuelvo y te digo. Como usted me atacó a mí, Vuelvo y te ahí digo. tiene el ¿En qué karma. momento te ataqué? ¿En qué momento te ataqué? Si sabes que si vamos a ataques, entonces dile al poder del amor que no hable de tus cosas. Entonces salte del reality para que no hablen de ti. Yo creo que el que se va a tener que salir es ¿Ah? usted. No, salte del reality para que no hablen de ti. Igual me siento resentida porque no me... El feliz cumpleaños. Te lo escribí en privado. Pero, No, Pero- yo no iba, o sea, tú me tirabas piedras aquí adentro y tú esperas que yo comentara, dije, feliz cumpleaños, André. No, yo te escribí en ya te privado. desbloqueé. Ok. Y ya te seguí. Una No semana de castigo. No hay follow. Mentira, no. Te vas a seguir, te vas a seguir. No, yo te digo lo que yo hago. Mira, sabrás tú si quieres ser mi amigo o no quieres ser mi amigo. No, sí te vas a seguir. No voy a dar like. Pero sí te vas a seguir.
Ay, no estoy pidiendo tu like. Tienes que hacerlo si tú lo sientes. No, mentira, pero... eso pues, como que... Me siento tranquilo ahorita mismo. Me Y siento como cuéntame estamos. tú cómo estás con tu relación, con tu situación. No Recuerda quiero que hablar estoy de eso. también aquí para Sí, escucharte. pero no es el momento ni la oportunidad para hablar de eso. Yo creo que yo estoy bien, en lo que se puede decir. Tranquilo, estoy conociendo, estoy con ciertas cosas en mi cabeza, pero tranquilo. Creo que había estado apagado por varios días. Sí, te noté. Y Me sorprendió que bastante gente me decía como que, hey, tú no... O sea, Renier me dijo, dije, hermano, tú eres una persona que siempre llega aquí súper animado, bailando, saltando, o sea, siempre como que te muestras como una persona que es alegre Ujú. y verte como estás es raro, pues se siente como que mal, o sea, como que, porque, o sea, no sé, como que, ¿por qué estás así? ¿Y por qué estás así? No sé, muchas cosas en mi cabeza y me sentía mal también por ciertas cosas y era como que, no sé, quería darme mi tiempo como para estar, así como cuando Daye no quiere hablar. Me sentía como que quería estar en mi mundo, o sea, conversaba y todo, pero a veces me salía la parte de que quería estar tirado, pues como que no quiero hablar con nadie. ¿Y yo tenía que ver algo con eso? No, en realidad, o sea, sí te soy sincero, sí me afectó el día del cuarto rojo, porque no era la conversación que esperaba que tuviésemos. Yo esperaba poder estar bien contigo cuando llegaste y cuando llegaste fue como que... Tienes que entenderme. cómo No, y me yo te sentía. entiendo y siempre te lo he dicho, te entiendo y respeto cómo te sientes, aunque a veces tengamos cada uno un punto de vista diferente o tengamos una manera diferente de verlo y que cada uno sintió cosas diferentes. Yo entiendo tu punto de vista y lo respeto y tus sentimientos, siempre. Y por eso créeme que varias de las cosas de cómo yo me he comportado, cosas así han sido porque en realidad no quería hacer tampoco sentir mal a ti. Aunque a veces sí sé que lo he hecho, no quería hacerlo. Y ahí es donde te digo como que era incómodo, era raro. Y poder estar así ahora es como, está bien, pues se siente bien. Claro, o sea, yo pienso que para estar bien se comienza como desde cero, ¿no? No eres todavía mi amigo. ¿Qué soy? Conocido. Que me cae bien. Está bien. Y pues... Salud por eso. Por los conocidos. Hice más cosas, ustedes que llevan 3 años en ese reality, yo que apenas empecé en 3 meses. Pues entonces, mira, es por que eso estás le hablando digo, desde la arrogancia, perfecto. parce, sí, soy una arrogante, Perfecto, lo perfecto, siento. muy bien. Estás hablando desde la arrogancia. Estás hablando desde la arrogancia, pero yo estoy tratando de hablar contigo simplemente y Parce, tú yo no simplemente quiero hablas hablar. como arrogante, como Parce, resentida. le digo una cosa, en este momento no quiero hablar. Listo. ¿Y por qué? Entonces si me atacas entonces en una pregala. En este momento no quiero En hablar una pregala. contigo. Y cuando yo platiqué En con este Andreina, momento, Sebastián, no quiero hablar contigo. se lo dije de Listo. parcero, o sea... Bueno, a ella le molestó, me dijo algo y te lo estoy diciendo porque de la mala vi, manera, la vi, listo. de mala manera. Ok, entonces de mala lo manera, siento. De mala manera. Y traes un resto de cosas resentidas. Parce, sí, soy una porque esos resentida son y los sabe que no contextos. me vuelvo a hablar entonces. Son los contextos. No me vuelvo a hablar entonces. Son los contextos. No me interesa su amistad. ¿Ah? No me interesa su amistad. No, pues me morí por la tuya, qué Listo. chimba. Gracias. La verdad que no sabía que se podía invitar mutuamente. Porque sí, te voy a ser sincera, yo la verdad, cuando digo que todavía me pareces lindo, no es mentira, ¿me entiendes? O sea, creo que yo he sido inmadura, a veces impulsiva, pero pues mis sentimientos siempre les estoy tratando de hacer caso. Entonces, cuando yo llegué tenía los sentimientos como que al tope y se me hizo como nudo en la garganta ver algunas cosas. No es tu culpa ni nada por el estilo, pero pues ¿qué les digo a mis sentimientos, no? Entonces, sí, quiero conocer a los otros chicos. Estoy conociendo a un nuevo Miguel, ¿verdad? Andreina, un gusto. Placer. Pero es chévere poder estar con alguien que ya conozco, ¿no? O sea, que ya he Sí, hablado. debe estar conociendo, de verdad.
que ya he hablado. O sea, yo siento mucha confianza contigo. Es como que yo te dije, en todos los chicos, todos son chéveres, divertidos, pero pues contigo siento esa seguridad. Y puede ser contradictorio porque pues he pasado por muchas cosas y me dicen, todo el mundo me dice, Andreina, ya no le hables, ya no le digas nada. Entonces yo como que, ok, está bien, pero pues me cae bien, o sea, no puedo no hablarle o odiarlo. Ya siento que ya hice como mucho de molestarte y ya no quiero molestarte. Entonces me gusta eso de que mira, tú comenzaste y que cada quien como que esté en lo suyo, digamos, aunque no te voy a mentir. Ya. Necesito celos. ¿Qué? No te escuché lo que dijiste. Bueno, ya lo dije igual. Así no Cuando vale. lo veas, vas a escuchar lo que dije. Ok. Ahí los dejé para que ustedes tuvieran su plática, pero me parece que No, es que yo no quiero hablar con él. yo en su lugar lo hubiese tomado como un consejo. O sea, le están diciendo una cosa, porque esto es un reality de amor, está fallando con todas. Pues es que se queja que porque está fallando. Entonces no empata con Y es ninguna. un vulgar. Se cree que tiene a una, Un entonces grosero. ha pasado por casi todas y todas lo han pichado prácticamente. Pues todas dicen que no quieren nada. Y así mucho menos va a tener a nadie. O sea, Por eso. Por se mi quedará- parte, en se parte quedará- se me salió. Y si desde está- que hice ese comentario se me está saliendo más. Y después me acuerdo de todo lo que me hizo y digo, ¿yo por qué me tengo que tragar a este bobo? Perdón. Yo porque no, es en serio, o sea, si tuvieras lo que me hizo, como me hacían la vida imposible y todo el bullying y todo el matoneo y después acá diciendo cosas, o sea, es que no tiene autoridad moral para decir nada al bobo pero ya tranquila, no cojas lucha con este man. Si él se lo tomó así como una ofensa, pues eso es problema de él. Yo lo hubiese tomado como un consejo. Incluso Estoy antes de tratando llegar acá le dije como que parce, yo le voy a dar la oportunidad de que pues de ser mi amigo, porque es la verdad, o sea, yo considero que soy una persona tan valiosa que yo le doy la oportunidad a las personas de que entren a mi vida, ¿sí me entiendes? Y acá ha demostrado que no ha cambiado nada, que sigue siendo el mismo, y así no es, o sea, conmigo no es. Y yo no es que me crea la dueña de la verdad absoluta, pero yo por lo menos sí soy una persona real. El que va a hablar acá de real, sí ¿qué va a saber de qué es real? Entonces, ya han entrado personas nuevas y ya ha pasado lo mismo. Mira, recién entró una nueva y ¿Qué está diciendo Claudia? Yo no sé qué le hizo, que esa pelada ya ni lo soporta. entonces... O sea, tiene que- no sé, en serio, no sé qué le hizo, que esa pelada está como que, uy, no. ¿En serio? Qué fastidio, en serio, Ay, pues. parce, pero ya, relájate. Y después dicen que es culpa de uno. Mírame. Shh, ya, ok. No cojas lucha con este hombre, ok. Estábamos tú y yo platicando aquí tranquilo. Ya, relájate. Mírame. Relájate, sí. No cojas lucha con este man que es por gusto, bro. Discutir con personas así. Ok. Tranquilo. Ok. Sí. ¿Te vas a relajar? Estoy relajada. Ya. Sí. Respira conmigo. Sí. Y me gusta la relación que está teniendo con... Yo en realidad espero que logren arreglarse. O sea, sí me da muchas ganas porque, o sea, Melissa no la conozco tanto como a Renier, pero en los Melissa es dos hermosa. logré ver un cambio desde que empezaron a estar juntos y no solo entre ellos, porque entre ellos se nota lejos, pero como con la gente, o sea, Renier también se ve mucho más feliz, mucho lo ve más feliz, suelto, sí. mucho más conversón, como que tira chistes, hace cosas para llamar la atención de ella haciendo payasadas, que antes el Renier que conocíamos era como que... Tiene iniciativas de juegos. El de la moneda fue él, ¿no? ¿Qué te salió? Yo no estaba jugando. Ok.
Ok, buen gancho. Bueno, cambiando la conversación. Buen provecho. A Renier y a Melissa en cierto punto le pasó como que, bueno, eso es lo que me dice Melissa, ¿no? Como que yo le digo a ella, si hubo beso, que creo que ya aceptaron que sí hubo. No sé. Ni lo sé, ni lo quiero saber. Yo dejaré que en la gala nos enteremos todos. Bueno, ya. La cosa es que lo único que le dije a ella es que si ella siente que lo tiene que perdonar, que no se deje llevar por comentarios, porque ese fue el error, bueno, mi error a veces también, de dejarme llevarme por las personas. Y uno tiene que tener como que Claro lo que uno quiere. decisión propia, no dejar de que este es así, esto es asado, no. O sea, entonces yo los veo bien y espero que no me la quite, porque te lo juro que solo pasa con ella y yo cuando me quita mi Melissa. Ah, pero yo sí los veo, o sea, arreglándose. Yo lo que vi el día, creo que fue hace como 2 días que estuvimos puertas abiertas. Yo los vi luego de la pelea agarrados de la mano y sentados juntitos y Melissa tirándose chistes. Ay, no. Lo están haciendo por el comentario que tiré, ¿verdad? Ya, está bien, no vuelvo a mencionar nada así, lo siento, me disculpo. ¿Eso fue Joselín o quién fue? Fue un amigo que se llama Estefan, estoy seguro que fue él. Estefan, gracias. ¿De qué se trata eso? No entiendo, explícame, porque es que hace tiempo que no tengo un cuarto, ¿cómo es? Una cena romántica con esa cancioncita. Bueno, la primera vez, ¿sabes? ¿Tú ya has repetido esta cancioncita? No. Una vez. Una vez, yo no, es mi primera vez. ¿Qué? No entiendo. Es solo la canción nomás, ¿no? Ok. No, sí es solo la canción en realidad, pero... Tienes que decir algo, que hay que hacer algo. No hay que hacer nada. ¿Te tengo que dar en la boca? No. A ver, ven para que darte en la boca. Te lo tienes que comer. A ver, nunca he probado eso. Y te lo comes. El avioncito. Discúlpame por mancharte. No, era con ganas de ofender como... Es como mayonesa. Ahí está bien rico. Bueno, el ambiente... Estamos medio como románticos, pero... Amigos nada más. No es el momento. No. Yo estoy bien así. Tú estás bien. Qué bueno. Sí, yo solo quería estar así como que... Conversar. Tengo manchado. Ajá. ¿De qué hago caso? No, o sea... Yo sé que ahorita estás pasando por un momento bien difícil y no, como te dije, yo no me quiero meter. O sea, yo soy tu amiga. Yo no sé lo que pienses ni lo que sientas. Yo estoy también con mis sentimientos bien decididos en lo que pienso, pero en ningún momento quiero acelerar nada. O sea, quiero que seamos amigos y saber si me caes bien o me caes mal, o me dejas de caer más mal. Así te dejo de caer más mal. O sea, decidirme si me caes bien o me caes mal. Hasta ahora me caes bien. Por ahora. Por ahora. Espero que no cambie de un capítulo para el otro. Con actitudes tuyas. ¿Qué actitudes? Yo estoy tranquilo. Y te has dado cuenta que tienes mi apoyo. Lo vas a seguir teniendo. El mío también. Siempre lo dije, a pesar de que y eso siempre lo voy a decir, a pesar de cualquier cosa, a pesar de que tú estés en una relación o estés solo, yo siento un cariño hacia ti bien grande, de apoyo. O sea, igual.
Y creo que eso no va a cambiar a pesar de que no nos hablemos o que eso no es lo que quiero, ¿no? Por eso estoy aquí contigo. Porque quiero estar... Yo sentía mucha tensión, yo me sentía muy mal. O sea, no sé si te das cuenta, yo ponía una cara de que estaba feliz, de que hablaba con todos, de que me divertía y bailaba, pero pues no me sentía bien. Y muchas veces como que solo callaba y decía, bueno, ok, ya me tengo que hacer la loca y ya. Y no está bien. Obvio. Y pues esperaba que tú dieras el paso. De hablar. Sí, Lo di. porque viste un PTR, pero te agradecí, la verdad que gracias. Es que yo estaba esperando el momento donde yo pensara que ya tú estabas tranquila conmigo. O sea, como que no era como que te iba a hablar y fuera dije, ¿qué quieres decirme? Sí, imagínate que hubiera sido increíble eso. No, para nada. No, tú sabes que si tú te acercas hacia mí, yo jamás te voy a golpear. Solo si hay unos juegos y me tengo que desquitar nada más. Y no prometo nada. Puede ser que me quiera desquitar en algún juego. Pero ya sabes que es con mucho cariño. No nos escojan, por favor. Bien que No, querías mentira. escogerme. Me lo reservo. Y una pregunta, a ver, me interesa saberlo. Ahí tus preguntas. Si no hubiese ganado yo la votación del líder y hubieses tenido que nominar, ¿me hubieses nominado a mí? ¿Te queda tan mal para nominarme? O sea, yo sabía que no te ibas a ir. Que tú sabes, han pasado cosas bien inesperadas en ¿En esas serio? votaciones. O sea que sí ibas a votar por mí. Pues estaba como cuando uno está como muy enojada, ¿no? Y estaba diciendo como que, ay, será solo porque es como que yo sabía que solo iba a haber un voto. Pero no. Podré pensar, es como lo que siempre pasa, pensaba muchas cosas, decía sí, a la hora de los sentimientos te van en contra y jamás, o sea, no te votaría. ¿Tú votarías por mí? No. No. En el fondo. No, aunque me pegues, Tú aunque me pegues, me peñisques. me quieres. No, sí te quiero, pero y aunque me pegues, me peñisques, no votaría por ti. No, yo tampoco. Por ahora no. ¿Quién sabe? Las cosas como son, ¿ves? Que me da miedo. De todas maneras me queda esa sensación de... Si sí es verdad. ¿Qué cosa? De si sí es verdad, todo en general. O sea, como la forma de actuar, todo ese tipo de cosas. Además, por lo que discutimos la otra vez cuando te llamé. O sea, como todo eso me quedó rondando en la cabeza de qué tipo de persona podías llegar a ser. Pero ¿qué pasa? ¿Sabes que estos días he estado pensando en esa frase que has dicho? Ya conocieron lo peor de mí. Ya conocieron lo peor de mí. Y cuando te veo pienso en eso y yo, pero bueno, ya conocí lo peor de ellos. Ya que más me puedo sorprender. Entonces sí me queda como esa sensación. Pero lo mejor de ti sí es eso, la dulzura. ¿Sabes que justamente la otra vez me llamó una persona a la que quiero mucho, un amigo mío, uno de mis mejores amigos más, y me dijo justamente eso, porque yo estaba muy mal, y me dijo, yo he conocido, porque él ha conocido, o sea, lo peor de mí. Él estuvo en un momento de mi vida en el que yo me quebré por algo que me pasó y la vida se me desmoronaba, literalmente. O sea, yo sentí que perdí una parte de mí, literal, y se me desmoronó todo, la vida, la mente, la psiquis, el alma. Yo en ese momento en mi vida sentí que fue como que mi vida había perdido el rumbo, retomado el rumbo y luego lo perdió de nuevo. Y él estuvo presente en todo ese momento. Bueno, ¿y cómo saber cuál es el verdadero rumbo de la vida? ¿Ves? ¿No? ¿Cómo saber cuál es el verdadero rumbo de la vida también? ¿Ves?
Amar, simplemente. Siempre tuve conflictos con el humor. No, yo también. Yo creo que todos estamos acá por eso, de alguna manera. Quiero que estés bien, yo quiero estar bien, quiero que tengamos una buena relación como amigos, conocernos, conversar, más que todo apoyarnos. Si tú te sientes mal o necesitas algo, sentir que estás allí, o sea, que sientas que yo estoy allí, así mismo sentirte a ti. Y espero que eso no haya ningún problema, porque yo no quiero hacer sentir mal a nadie, porque también me pongo en los zapatos y no me gustaría, entonces con mucho respeto, pero no me hago como que cargo de que si me da ganas de pegarte, pues no, mentira, no, pero sí, pues si eres mi amigo me puedo desquitar, ¿no? O sea, ¿me entiendes? No sé si decir que sí. ¿Qué cosa? No sé si decirte que sí. No, mentira, pero la has pasado bien. Yo la pasé bien. ¿Me quieres abrazar? Uy, no, extrañé este abrazo. Me veo en la obligación de darles una sanción. Lo siento mucho, pero todos ustedes tienen una tarjeta amarilla. Y a recibir 3 tarjetas serán sancionados con la tarjeta roja que representa la descalificación. Vamos a su habitación a hablar. Yo la admití en todo momento. Yo entiendo que estaban de fiesta y a veces las personas bajo los efectos del alcohol. Cuando tú estás conociendo a una persona debe haber un cierto respeto. Me dijo que no, que nada que ver con Shirley, que no, que solo hablaron, y como que metiéndome excusas, sabiendo yo la verdad. Yo le digo, tú no viste nada. No viste ni el intento de beso que dice haberlo visto. Renier, la primera vez dice que te acercaste a ella para resolver lo que dijo en la gala y querías saber el enojo. Entonces, la segunda plática, ¿para qué fue? Me estaba diciendo que si a mí de verdad me gustaba Melissa y yo la verdad que no le di una respuesta. Que tú no le interesas a Shirley, que te está utilizando y solo está jugando contigo. La verdad a veces duele, amigo, pero hay alguien que lo tiene que decir. Y él es una persona bastante impulsiva, tiene reacciones que a mí no me gustan. No me veía yo con él en un futuro. Sigo esperando que Andrea cambie su versión, que también me mintió. Todo lo que pasó es como dijo Andrea, pasó aquí y todo el mundo lo vio. Y si vos no lo viste cuando pasó aquí es porque te habías ido. Se ha visto que al revés eres tú. Tú vas hacia adelante, tú gritas, insultas y luego das para atrás y te quieres arrepentir. Y de momento he sentido a Miguel muy inseguro de lo que quiere. Y pues a mí no me gustan las inseguridades. Yo jamás podría estar con una persona que se expresa así. Tenemos 6 blindados esta semana. Él ya no necesita conectar con nadie más. Y el último voto es para la oportunidad de ganar un premio, ganar $2,000 y la oportunidad de blindar su casa.